Muy buenas noches amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un viernes más a vuestro espacio de motor aquí en las redes sociales, a Rally Streaming. Ya sabéis que estamos aquí todos los viernes deseosos de hablar de rallies, de hablar de motor, de hablar de competición, que es lo que nos gusta, y hoy con muchos frentes abiertos. Está en liza el Rally Terras de Aboboeira, vamos a hablar de lo que sucedió en Lorca, vamos a hablar también del emocionante Rally de Croacia y vamos a estar con Diego Besada, responsable del tercer rally de Pontevedra, lo que fue hasta ahora el rally de Albariño. Pero antes de nada voy a saludar a mi compañero y amigo Samuel Tato Domínguez, que está ahí siempre pendiente al otro lado de la pantalla. Samu, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Frank. Buenas noches a todos y a todas. Otro viernes más. Me gusta eso de amigo, ¿eh? De momento lo estoy haciendo bien, mantengo la amistad ahí. ¿Qué tal, Frank? ¿Todo bien? Fantástico, mira, deseando que llegase el viernes ya para poder hablar un poquito de rallies, un poquito de motor. Ya sabes que, bueno, pues tanto tú como yo tenemos muchas ganas siempre de estar aquí enredados un poco, contando cositas. Hoy tenemos, decía ahora mismo al inicio, muchas cosas y mucho que contar, porque vamos a hablar de lo que hay en juego, que está el Rally Terras de Aboboeira en Portugal, que además es puntuable para la Peugeot Rally Cup Ibérica, y hay un nivel de inscripción fantástico, con extranjeros también de primer nivel. Vamos a hablar de lo que pasó en Lorca, que hay mucha tela que cortar en Lorca, bueno, con esa anulación del tramo largo en su segunda pasada, bueno, luego comentaremos, que no, a mí no me deja del todo convencido. Vamos a hablar de Croacia, que Croacia, oye, hacíamos la apuesta el fin de semana pasado, ganaste tú por 6 décimas, cuidado, porque dije Elfin y mira, Uy, ya estuviste rozando, ¿eh? La verdad es estuvo ahí que rozando hasta el los... palo. Y porque en la Power, después hablaremos largo y tendido de Sí. Croacia, y porque la Power State cometió el último error, faltando Sí. 3 curvas, que se le iba un segundo, que ahí era donde se dejaba esas 6 décimas. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, hay que sacarse el sombrero con Elfin, porque está haciendo una temporada tremenda. Estuve viendo esta semana las notas de, bueno, uno de los amigos también de Borja, que, bueno, escribe las notas de los rallies de mundial para el Noco Rallies, y le ponía sobresaliente ayer y notable a Elfin, y no le escribí, ¿no? Pero me quedé con las ganas de decir, jolín, yo casi lo cambiaría, yo casi pondría sobresaliente a Elfin y notable a Oyer, porque Oyer hasta con el Grand Theft Auto, vamos a decirlo así, y el coche golpeando en un enlace contra otro, que de repente va por el carril y se gira a la derecha, el otro que venía adelantando por la derecha, y no sabes bien quién tiene la culpa, Sí, si es sí. que si uno u otro destroza medio coche, lo para los guardias, el guardia con las manos en el capó, o sea, de GTA De total, película, de película. Pero de he de decir videojuego. que después analizaremos la prueba, pero yo estoy un poco de Fantástico. acuerdo, o sea, estoy de acuerdo contigo porque se da la circunstancia, aunque después lo diremos, que aunque todos tenían problemas porque Neville se equivocaba de neumáticos, Ogier tenía 2 pinchazos lentos, pero el único que se paraba y se detenía a cambiar una rueda porque pinchaba era Elfin. Sí. Sin ese cambio, claramente, pues, seguramente se hubiera llevado el rally para su casa. Desde luego que sí. Y luego lo comentaremos después de hablar con Diego Besada. Lo estáis viendo aquí en el faldón. A las 10:30 estará con nosotros Diego Besada, responsable de seguridad, delegado de seguridad en este caso, del tercer rally de Pontevedra. Otro rally que viene pues también con la polémica debajo del brazo, ¿no? Hasta hace pocas fechas, Rally do Albariño, recuperado para la ocasión después de, bueno, más de 10 años sin poder hacerse. Todo el mundo ilusionadísimo en la zona de Cambados, Vilanova, Vila García, bueno, San Senso, toda esta zona que, bueno, pues tenía un rally emblemático y hacía mucho tiempo que no había rally de campeonato gallego allí, y de repente, de buenas a primeras, nos encontramos con la sorpresa de que cambia de denominación el rally y pasa a llamarse Tercer Rally de Pontevedra. Luego lo comentaremos y comentaremos distintos aspectos que tienen que ver con la prueba, pero bueno, llamativo el cambio, puesto que, bueno, pues bueno, luego comentaremos un poquito más de manera más extendida. Aparte hablaremos con Diego Besada, que es el delegado de seguridad del rally, que nos va a contar un poquito pues cuál fue el motivo del cambio también, que ya, bueno, ya lo publicaron en redes sociales y demás, pero veremos qué cositas nos tiene que contar él. Y también comentaremos los aspectos del rally, porque va a ser un rally bonito, va a ser un rally con, bueno, pues con varias cosas. Él después nos descubrirá seguro, pero va a haber ceremonia de salida, va a haber tramo espectáculo, bueno, va a ser una reentré del ex Rally do Albariño en el campeonato gallego,
por la puerta grande, yo creo. Pero antes de nada tenemos que contar varias cosas. La primera de ellas, ya lo sabéis todos, es... bueno, vamos a contar primero las novedades, las cositas que siempre nos quedan ahí pendientes y que queremos contarle a todos nuestros amigos. Yo te cedo la palabra para que empieces a contar tú, pues, cositas de estas breves que siempre nos gusta decir. Cuéntanos, Amo. Pues cositas, Fran. Lo primero, decir que hoy mismo se cerraba la inscripción del Rally Villa de Adeje, un rally que en principio iban a descartar muchos gallos porque, bueno, hay que tener en cuenta que hay que desplazarse a las islas, después hay el Rally de Canarias, los presupuestos están como están, supone pues ir 2 veces, antes recordar que antes se iba una vez y se hacían los 2 rallies en 15 días, ahora Sí, pues están separados en el calendario, entonces pues lo que supone, ¿no? Y tú bien lo sabes, desplazar toda la infraestructura al archipiélago canario 2 veces. Entonces salía hoy se cerraba la lista de inscritos y interesante, porque vemos que tanto Ares como Pernías cabeza de cartel. Ares sobre todo era la sorpresa, porque era un rally que en principio lo tenía como descartado, Fran, pero yo creo que ese 0 en Córdoba, en asfalto, pesa mucho y para estar en liza en el campeonato, la verdad es que sabiendo que tanto Cohete como Jan descartan este rally, no están inscritos, pues vemos que el piloto de Cambre se la juega y va por todas, intentando, digamos que ese 0 de Córdoba, pues resarcirse y traerse un buen resultado, quizá la victoria para Galicia. Casi era obligado, ¿no? El tema de que saliese a ese rally, porque bien, el 0 de Córdoba, sumado al resultado, bueno, que al final fue agridulce, ¿no? Porque se iba a meter en podium y al final en la última especial, en el último tramo del día, pinchó la rueda trasera derecha, creo recordar, y se le escapó el podium ahí en esa última especial. Y bueno, pues casi está obligado ahora con este nuevo sistema de elección, digámoslo así, que es que a mí también me llama la atención el tema este, y yo ahora que me acuerdo voy a comentar un poco, porque esto se habló desde un principio, este año el tema de elección de los rallies iban a ser que se van a competir durante 13 pruebas, se van a descartar, bueno, se van a elegir 10 y se van a descartar 2, ¿no? Entonces, al final la elección por parte de los pilotos de a qué prueba van, a qué prueba no van, qué prueba puntúan y en qué prueba no puntúan es secreta. O sea, a mí esto me parece lamentable, como decir, mira, tenía un amigo que decía lamentable a la par que sensacional. O sea, lo de sensacional lo omitimos. O sea, a ver, ¿cómo puede ser que los aficionados no sepamos qué prueba eligió X piloto para poder no ir, puntuar o no puntuar? Esto parece algo que está guardado y dice, no, a ver qué me interesa, ahora meto aquí. No por parte de los pilotos, Lo de hablando. piensa mal y acertarás, se suele decir. Porque dices, mira este cómo se escribe aquí porque no va tal y este se escribió aquí, claro, porque no va tal. O sea, al final parece que siempre desconfías de algo, ¿no? Por así decirlo. Claro, y no por la elección de los pilotos, lo vuelvo a decir, sino por ocultar por la parte federativa esa elección. Pero los pilotos pueden decir, oye, yo voy aquí, yo voy allí, yo me reservo el derecho a decirlo o no, pero es que la federación tiene que tener una clarividencia y decir, oye, los pilotos han elegido esta y esta prueba y este otro ha elegido esta y sepan ustedes que esto va a ser así. Parece que se guardan ahí un as bajo la manga por si hay que hacer un movimiento, no sé, es que me parece una cosa que por los aficionados es de echarse las manos a la cabeza, no lo entiendo, el por qué no hacen público qué rallies escogen, si no están escogidos desde un principio ya los rallies, que los van escogiendo a medida que van saliendo y dicen, bueno, pues ahora que toca elige si vas o no vas. Háganlo público, señores, aquí eligen esto, no en la inscripción, no cuando se inscriben, sino antes. Esto tiene que hacerlo público porque es dejar todo de manera cristalina, dar claridad a todo, porque si no das esa claridad, da la sensación de que estás ocultando algo y da la sensación de que dices, bueno, pues claro, es que no se sabe, bueno, no me gusta nada, pero nada eso, y la verdad es que genera dudas y yo lo digo porque me parece que tengo que decirlo, genera dudas y no me llama la atención que no haya esa claridad a la hora de decir, oiga, mire usted, estas son las pruebas que va a elegir esta persona, o a medida que se van eligiendo, pues este eligió esta persona, este piloto, este equipo, tal. No me gusta nada que no haya esa claridad a la hora de saber quién elige qué pruebas, pero bueno. Sí.
No me Sí, gusta. sí, yo pienso igual que tú. La Te lo verdad es digo, que cuanto más cristalino y más claro, yo creo que para el Hombre, campeonato es mejor. por favor. Da una sensación de seriedad al campeonato, que al final es lo que Sí. se busca, ¿no? Y yo creo que por eso, jugar con las cartas marcadas siempre fue algo A ver, ya raro. no estamos diciendo que jueguen con las cartas marcadas, pero da la sensación de que está ocultando cosas. Dice, no, 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 esto es secreto, esto solo lo sabe la federación, los equipos entre ellos no lo saben. Vamos a ver, pero vamos a dar claridad a todo esto. Y si los equipos deciden elegir, yo voy a Deje, yo no voy, que se sepa y que sepa con antelación quién va y quién no va. Porque es que parece que dice, no, no, si un equipo elige uno y después resulta que le va mal, podemos decir, no, es que, bueno, lo eligió, pero eligió no puntuar. Eligió ir, pero no puntuar. Porque también se puede dar el caso de que Sí, vaya y no claro. puntúe. Es que es de coña. A Sí, mí sí. me parece muy poco claro. Me parece muy poco claro. Y tengo que Bueno, decirlo así. Después dirán, no, no, que estáis criticando a la Federación Española. Tal. No, no, criticamos lo que nos parece. Y al igual que criticamos cosas de la Federación Gallega bueno, o del campeonato del Rally de X, criticamos cosas de este tipo porque son vamos a ver, no, tienen lugar a crítica, dan. criticamos lo que vemos. Igual que Claro, decir que después lo hablaremos cuando poco toca hablar de claro. Lorca. Cuando toca hablar de Lorca, el otro día Otro seguíamos la lío, retransmisión, era otro lío. la 1 de la tarde y se había corrido un tramo en el Supercampeonato de España. O sea, un Sí, campeonato señor. que si viene alguien de fuera dice, bueno, vamos a ver esto del Supercampeonato de España, vamos a ver qué tal va, tal. Para Y a la tirar. 1 de la, y a la 1 de la tarde se había corrido un tramo. Un Bueno, tramo. Y dices, sí. bueno, pero entonces es la 1 de la tarde y esta gente corre un tramo. ¿Pero estar de broma o qué? Y ¿Es la así? anulación del largo, porque, bueno, había lluvia, la lluvia creaba una capa, un barrito. Oiga, ¿ustedes no han venido aquí a correr el rally Terra da Auga o qué? No llovió nunca aquí, no estaba todo esto embarrado. No fueron a Navarra hace años y estaba todo que había ¿Y 2 metros de Madrid el año pasado? Madrid el año pasado, una locura. No, no, es que aquí como no llueve se encharca mucho y tal y cual. Los coches 1 hora parados allí en el control tomando una decisión. Esto, si quieren vender un campeonato de España, un supercampeonato de España, como el campeonato estrella y tal, perdónenme, señores, perdónenme ustedes, y voy a decirlo claramente, están ustedes haciendo el ridículo. Están No. ustedes haciendo el ridículo. No pueden llegar allí y decirle a un sponsor, mire usted qué campeonato tengo. Eso Llego es, allí, eso. un tramo, Al sponsor. Ahí es donde iba yo. al sponsor, que es el que no sabe de esto y al que quieren Tú convencer para que imagínate pongan dinero. que alguien lo esté Ah, viendo, un sponsor lo esté viendo, tremebundo. o se desplaza allí y a la 1, o sea, al mediodía, después de Es que es toda de una coña. mañana, hayan corrido 9 kilómetros, un tramo. Y bueno, pues 23, esto 23, 23 kilómetros, perdón, 23 el el primer largo. tramo, el Sí, largo, sí. Dice, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? O sea, no sé qué es sí, esto. sí, 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 Poquito, al final lo que buscamos es eso, Fran, un poquito de seriedad, un poquito de sí, hacer bien las cosas, sí. un poco, No, la y yo no improvisación quiero, nunca es buena. y yo no quiero culpar al Automóvil Club de Lorca, cuidado. No, 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 No no, voy no. por ahí porque el tema de la anulación no viene tampoco por por el Automóvil Club de Lorca, ojo, cuidado. Tema, aquí hay que tener una cosa muy clara, y yo lo digo porque lo sé, y como lo sé lo digo porque tengo la libertad de poder decirlo y decir lo que me parece cuando me parece, para eso estamos aquí en nuestra casa. Y vosotros si queréis escucharlo lo escucháis y si no queréis escucharlo o no estáis de acuerdo conmigo, pues es muy respetable vuestra opinión. Pero os voy a decir que la Federación Española, cuando toma el mando de los rallies, toma el mando de los rallies de verdad. No deja a la organización que organice, sino las decisiones de la organización pasan todas por la Federación Española. Y la Federación Española decide qué, cómo y cuándo se toman según qué medidas. Y lo hemos vivido y lo hemos visto en un montón de rallies. Hemos visto en el rally de Lalín, cuando fue el tema de las manguetas, coches pasados de hora, ya, o sea, habiendo entrado y habiéndose acabado la hora de reclamar, después con las manguetas a la 1:00 de la mañana sacando un tema y diciendo, no, las manguetas, tal. Oiga, mire usted, vamos a ser serios. Y después si queremos vender un campeonato que es serio, tenemos que vender una cosa que sea seria, pero de verdad. No podemos decir, no, llueve, se encharca, hay una capa de barro y tal. Es que los dos ruedas motrices igual después se quedan encharcadas. Deje usted a los 4x4 y cuando lleguen los dos ruedas motrices diga, hasta aquí, a partir de aquí los dos ruedas motrices sin tener alternativo. Pero deje pelear a los 4x4, Claro, porque es que la verdad es que el único tramo donde había diferencias grandes en Lorca era era en ese. el tramo de 23. Resulta que Jan Solans le metió 7 a José Antonio. ¿Qué pasa?
hay que dejar ese tramo para los 4x4, que es que no se quedan empanzados. No, es que los vehículos de organización, no, los vehículos de la organización eran 4x4. El Cero, que era San Segundo, y Salvaventudes, era un 4x4 también. No podemos hacer un campeonato serio, es decir, vamos a vender campeonato estrella, supercampeonato de España, esto es la leche y tal. Oiga, mire usted, ¿pero qué es la leche? Llegar aquí y estar a la 1 del mediodía habiendo corrido 23 kilómetros y dando la imagen que están dando, porque por encima lo retransmiten. Y estamos viendo allí, de brazos cruzados, la gente, los coches, los extranjeros flipando. Vamos, iban allí al Cero, oye, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? Bueno. Luego hablaremos de Lorca, pues ya me estoy calentando y esto al final no nos va a llevar por buen camino. Pero bueno, más cosas, Samu. Más cositas. Ahora hablaremos de Aboboeira, que estamos ya en plena actualidad, pero dos pinceladas solo, Frank. A mí me gusta el Mundial y la verdad es que tuvimos el fin de semana Mundial. Portugal, lista de inscritos de Portugal, 82, creo recordar, inscritos. Fantástica, como siempre era de esperar. Los gordos, los gallos, todos presentes. Un World Rally Car 2 que va a... Sí, eso, españolitos. Vuelve sordo a Hyundai. Pepe, World Rally Car 2, una lucha tremebunda que va a ser con todos, o sea, Mikkelsen, Gracing, compañía. Y World Rally Car 3, donde vamos a tener un bonito duelo porque tenemos de la partida tanto a Jan Solans como a Pepe López, que se van a poder medir a Kajetanovic, etcétera. Todo, pero bueno, duelo servido, los ingredientes están ahí, las ganas enormes están ahí. Los que nos coge cerca, pues confiemos en que Portugal mañana pues abre fronteras. Sí, el 9 de mayo acaba el estado de alarma en España, aunque seguramente haya restricciones, pero confiemos en que nos permitan acceder. Abren la puerta. Después, como siempre, Fran, el sentido común ya va en la responsabilidad de cada uno, que eso es fundamental. Pero bueno, se presenta bien. Ya el año pasado no tuvimos la ocasión. Este año, ojalá, crucemos los dedos, podamos ir. La despedida de esta fantástica era, porque hay que considerarla así, Frank, una era fantástica de los World Rally Car, de estos coches que también está marcando una época, porque el futuro ya está ahí. Y ahora enlazamos con otro tema, y es que los Rally 1, los híbridos, pues parece que siguen su camino, y Ford se desplazaba a Cataluña, ya está haciendo test, de momento bajo la carrocería de Ford Fiesta, aunque los medios especializados no descartan que se pueda cambiar al Puma, la carrocería, aún no se sabe bien, de momento están trabajando en la base de Ford Fiesta y pues la verdad es que aunque las primeras imágenes nos dejan ver que es un muleto, o sea, muy parecida a lo que vemos ahora mismo, ya con el motor híbrido, pero bueno, poquito a poco vamos atisbando cosas, no es tan... Esos difusores tan grandes pues parece que desaparecen, cambió un poco, un poquito más estrecho. La jaula, Fran, cambia la jaula de seguridad, se hace especial hincapié, en los laterales, para los golpes laterales, que eso, bueno, pues seguramente la FIA ha estudiado el caso y ha tomado medidas y todo lo que sea protección, fantástico. Y ahí estamos, trabajando. Ford ha sido el primero, pero bueno, en breve supongo que Hyundai y Toyota también para adelante, que Fran se rumorea que igual a Ogier le pica un poco el gusanillo de probar los híbridos y incluso se puede decir que igual sigue un añito más con Toyota, no sabemos si a tiempo completo o a tiempo parcial, pero bueno, vamos a ver cómo arranca esta nueva generación de Rally 1, de los híbridos, que bueno, confiemos que, sabemos que posiblemente no den tanto espectáculo como estos bichos, entre comillas, que tenemos ahora, que la verdad es que son fantásticos, pero bueno, confiemos en que el Mundial siga en auge y en esplendor y podemos disfrutar y sigamos disfrutando de las carreras que nos están brindando. Ojalá que Ogier y demás siga un añito más o dos o los que hagan falta, porque es necesario para el Mundial que esté esta gente de este nivel. Ahí atrás estos días leíamos por ahí también la publicación de que, bueno, pues que Sebastián Loeb también tiene, bueno, pues algún punto fijado en Ford y que puede ser que a lo mejor pues pueda volver al campeonato y esto es buenísimo para el Mundial porque son gente competitiva al 200%, son gente que da un espectáculo tremendo y son gente que ayudan a los que están a competir más todavía, porque midiéndote a gente como Ogier, Loeb y tal, al final mejoras siempre, aprendes y mejoras muchísimo con estos rivales. Y sobre todo con esos nombres lo que ayuda también es que se siga hablando de rally sí o sí. O sea, al final esos nombres lo que hacen es que el planeta, pues se hable la palabra rally, se sigan los rallies, porque bueno, esa gente al final
pues es conocida en todo el mundo, lógicamente, y eso es importante para nuestro deporte. Sí, no, desde luego que sí. Y lo que tú decías de Portugal, que yo me quiero quedar con ello también. 2 puntos importantes. Punto número 1. Mañana, día 1 de mayo, Portugal quita las restricciones, quita la restricción de movilidad y eso abre una puerta ya grande a que si no hay contagios demasiado elevados, si no hay una cosa, ahora que están muy preocupados también con el tema de la cepa india, si no hay ningún peligro a la vista, bueno, pues eso va a ser una puerta abierta para todos. Y segundo, que en España, el día 9, si no hay novedad también, el gobierno va a quitar esa restricción de movilidad y de horario, con lo cual nos va a permitir poder ir a Portugal y nos va a permitir disfrutar de una prueba mundial que estamos deseosos de poder verla, de poder disfrutar de ella y lo que tú dices, con el nivel por arriba, vuelve Sordo, que nos hace ilusión también que vuelva. Perdona un segundo, Fran, vuelve Sordo Portugal y ya confirmado también para Cerdeña. Sí, señor, exactamente. Hoy salía o ayer salía ya la noticia de que van a salir Tánac, Neville y Sordo en Cerdeña. Está cambiando un poco el papel de Dani Sordo en Se queda en casa, mundial, en asfalto y va a tierra. Sí. Es tremendo, es tremendo. O sea, es impensable que no vaya a Croacia, impensable. Y de repente que sea de la partida en 2 rallies de tierra, pero claro, lógicamente, uno Portugal que conoce como la palma de la mano y otro que defiende defiende título, defiende victoria. Entonces, pues pero bueno, ya es llamativo, es raro, ¿no? Porque realmente un especialista en asfalto que tanto hablamos, especialista en asfalto. Es donde iba, déjame dar un no, viaje. En tierra no sabe, y resulta que ahí lo tienes. Claro, es que viene de un campeonato que no era mixto, que era solo asfalto y los especialistas en asfalto, todo este rollo patatero que nos quieren vender ahora. Que yo no lo compro, que ojo, la formación en tierra en asfalto tiene que ser sí o sí, pero no me vengas a mí a vender que el campeonato tiene que ser así, porque si hay 2 campeonatos, ya lo dijimos 25.000 veces, lo va a ser la 25.001, el que quiera ir al mundial o al europeo, de los 2 campeonatos que hay, que eran uno fuerte, muy fuerte, y el otro menos, pero bueno también, se coge 4 y 4 o 5 y 5, compite, se prepara y el año siguiente, que Dios se las bendiga, a correr por ahí. No hace falta que la gente que va a correr aquí, que lleva corriendo aquí 20 años, que ahora compre un kit, que se gaste un dinero, que fastidie los coches, que sufran y que no estén a gusto con lo que hay, que no van a ir al mundial. ¿Me entiendes? No hacía falta, porque al final, mira, Dani Sordo viene de correr en asfalto solo y al final ganó Alemania, pero ganó Cerdeña 2 veces. Ya, este tema ya está tocado, yo solo digo una cosa, Fran. Francia y Portugal, ¿dónde salirán los campeones del mundo? Francia, ¿verdad? ¿Francia tiene campeonato mixto? No, tiene 2 campeonatos. ¿Portugal tiene campeonato mixto? Sí. ¿Cuántos pilotos portugueses hay en el Mundial? Ahora ninguno. Nada, 0. Vale, pues ya está dicho. No, si ya lo dijimos 20 veces. Mira, hablando de Portugal, vamos a hablar de Portugal porque en Portugal se está disputando el Rally Terras da Alboreira, rally de nivel además, porque sabes que los rallies en Portugal, todos lo sabemos, los rallies en Portugal son rallies que bueno, pues que tienen un nivel importante y que dentro de ese nivel importante, mira, tenemos unas imágenes y tengo que agradecerle mucho a nuestro compañero David de DBS Foto que nos envía pues estas... uy, que me lo cargué. Perdón, que me lo cargué. Vamos a ponerlo desde el principio otra vez. Ahí está. Quiero agradecerle a mi compañero y amigo David de DBS Foto, que está allí pendiente. Además, mira, nos manda unos vídeos aquí en slow motion. Son fantásticos. No va fallando el internet, Es una imagen en slow motion para que se vea pues la espectacularidad, ¿no? del rally, un rally que está contando con una lista de inscritos importante y en la que, además de los pilotos portugueses y de pilotos extranjeros también, está el estreno de Pepe López con el Skoda, que quiero aprovechar para decir también, porque aquí el que tiene boca se equivoca, y yo cuando me equivoco también, no me equivoqué, pero tengo que decir que hay que rectificar una información que dimos. La información que dimos fue que Pepe López iba a salir, no sabíamos si al europeo o al mundial, con un Skoda de Racing Factory. Bien. Otros medios, Revista Scratch, después, lo menciono ya, para que se sepa, Revista Scratch, después de escuchar también esta noticia, se puso en contacto con Pepe López y Pepe López le confirmó a Revista Scratch
Pepe López le confirmó a Revista Scratch que iba a ir con un Skoda Racing Factory. ¿Qué pasa? Que claro, Racing Factory pues te cobran dinero, aunque te facilita mucho las cosas, porque a ellos les interesa tener un piloto como Pepe López dentro. Mira qué imagen de drone más bonita, ¿eh? Una imagen que es espectacular, ¿eh? Gracias David EBS, porque mira, ha hecho aquí maravillas. Esto es una imagen a vista de dron del precioso tramo del Rally Terras de Aboboeira. Este es el shakedown, en este caso son las imágenes de por la mañana. Lo dicho, Pepe López iba a ir con The Racing Factory, pero al final pues ha conseguido contar con el apoyo de su mentor, que es Teo Martín, y con el apoyo logístico de Ray Seven. ¿Qué pasa? Que Ray Seven también va a ir al Mundial, que está yendo con Kaito, con Kajetan Kajetanovic. Entonces, claro, pues no es lo mismo que Ray Seven vaya al Mundial solo con Pepe López que ya tenga que ir con Kaito y que, bueno, pues pueda prestar ese apoyo logístico. Eso sumado a que Teo Martín pues presta ese apoyo también con el coche de Teo Martín, porque el coche de Skoda es de Teo Martín. El coche que va a utilizar Pepe. Mira, otra imagen en slow motion, perfecta y fantástica de lo espectaculares. Mira, Pedro Meireles con el Polo. Qué bonita imagen. Pues lo que decía, al final, pues con ese préstamo de vehículo, con esa asistencia técnica, pues le salía mucho mejor, evidentemente, y cuando te sale mejor, pues no vas a gastarte dinero, sobre todo si no lo tienes o si te está costando mucho conseguirlo. Mira, ole, Christian Baby también aquí, fantástico, extranjeros de nivel hay en Aboboeira. Bueno, total, al final rectificamos la información que dimos, porque el que tiene boca se equivoca, rectificar es de sabios, aunque nosotros no lo seamos, pero Pepe López al final va al Mundial, World Rally Car 3, va con un Skoda de Teo Martín y con el apoyo logístico de Ray Seven. Con lo cual, dicho queda. Aboboeira, lo que decimos, Samu, espectaculares las imágenes, un nivel de inscripción fantástico y, bueno, hay poco que decir. Hoy se disputaron el shakedown por la mañana, 2 tramos por la tarde, uno a las 3 y otro a las 5, uno a las... No, a las 3 no, a las 12 y media, a la 1 o algo así, no me acuerdo qué hora era porque estoy ahí un poco liado entre España y Portugal. Y al final las diferencias muy cortas, muy espectacular en los 2 tramos. Me consta que había bastante gente muy pendiente de todo. Estamos viendo aquí imágenes a vista de dron, también de lo fantásticas realmente de David EBS, que bueno, pues ha tenido el detalle de enviarnos esas imágenes para que todos podáis estar viendo, pues mira, el fantástico tramo de calificación esta mañana, y hoy se ha disputado. Mira, aquí tenemos a Pepe López con el Skoda, como habíamos hablado, las primeras imágenes de Pepe con el coche de Teo Martín, y Aboboeira, en este caso, que arroja unos resultados muy parejos. ¿Por qué? Pues déjame que lo vea por aquí, que lo tenemos aquí y lo compartimos con nuestros compañeros y amigos que nos están viendo un ratito. No se va a ver muy bien. Bueno, porque es muy grande el archivo. Yo os voy a comentar después de 2 tramos la clasificación que está encabezada por Jordi Leamae con el Polo, que pues con el dorsal número 31, después de 2 especiales, está encabezando la clasificación general. Segundo es Ole Christian Baby a 3.1. Tercero es Armindo Araujo, el primer portugués, a 4 segundos y 3 décimas. Después de 2 tramos cronometrados, hay muy pocas diferencias entre los primeros participantes. Cuarto es Ricardo Teodosio, que bueno, pues está a 4.8, está a medio segundo de Armindo y a 4.8 de la cabeza. Y quinto es Pepe López, con el Skoda, como decimos, quinto absoluto a 4.9, a 1 décima de Teodosio y a 4.9 de la cabeza. Con lo cual quiero pararme aquí, Samu, para decirte y preguntarte a ti, que quiero que nos cuentes, buen estreno de Pepe, ¿no? Buen estreno de Pepe, la verdad es que muy buen estreno, porque sabemos que los 2 pilotos de arriba ya tienen mucho nivel, sobre todo el piloto oficial de Hyundai, o Christian Baby, que es piloto oficial de Hyundai, ya corre el Mundial. Los portugueses, lógicamente, en esos tramos, tanto de Fafe como esa zona de Vallao, donde se está disputando el rally, y todo por ahí, tienen el terreno más que conocido, van súper rápido, Teodosio, Armindo, bueno, qué decir. Y la verdad es que estar pegado a ellos, quinto clasificado, con solo esa distancia, muy buen estreno de Pepe. Y déjame decir una cosa, Fran. Le escuchaba unos comentarios, más bien le leí unos comentarios por ahí de Pepe,
y ponía el Skoda, pero digamos que súper sorprendido del comportamiento del Skoda, de lo bien que iba. Lógicamente, yo no digo que no estoy diciendo eso, es lógico que diga eso, va a ser su coche, pero la conclusión que saco yo, y esto es una opinión, es que le sorprendía muy gratamente el Skoda por encima del Citroën. Y esto es una opinión mía, después de leer las declaraciones del propio Pepe. Yo creo que está súper, digamos, sorprendido o encantado de cómo va el Skoda y se menosprecia la Citroën, lógicamente, pero deja entrever que va bastante mejor el Skoda que el Citroën. O esto es, repito, es una opinión que yo sacaba en conclusión después de leerlo. Y bueno, mal no le debe ir o se debe sentir cómodo porque lógicamente ahí, pues, los resultados están ahí. No, no, no. Todo el mundo dice que bueno, es mucho más homogéneo en este caso. El Skoda, el Citroën, pues tiene más bajos, digámoslo así, pero que el Skoda es mucho más homogéneo en todo y cuando el terreno, bueno, pues no es desfavorable por cualquier cuestión, pues como comentábamos el otro día, pues mira, el otro día también, no sé quién hacía unos comentarios en Lorca que decía que cuando el terreno estaba mojado, pues a lo mejor los bajos del Citroën pues era un poquito mejor, pero en cuanto se pusiera un poco seco, el Skoda iba a ser más rápido en ese terreno que el propio Citroën, con lo cual, pues bueno, hay diferentes particularidades de los Rally 2 y Pepe pues estaba diciendo lo que tú decías, ¿no? Que estaba muy contento con el rendimiento del Skoda y de hecho, pues mira, quinto puesto de la general después de 2 tramos, 4.9. Sin hacerla, bueno, hizo unos test hoy, pero bueno, sin estar encima del coche todo el rato, estando más pendiente de buscar presupuestos y demás que de prepararse, porque bueno, se habrá preparado, evidentemente que es un tío que está preparándose, se dedica a esto, con lo cual no hay más vuelta que darle. Pero me refiero, en su primera prueba, en su primer test, estando ahí quinto a 4.9, bueno, pues muy buen estreno. Está, por ejemplo, por delante de Miguel Correia, también, que está con otro Skoda, a 6.4. Séptimo es Chris Ingram, otro de los Que británicos vuelva al que... Mundial, al Sí, Warrior señor. 3. Correcto, pues Campeón mira, europeo, ¿eh? sí, Campeón señor, europeo. exactamente. Pues Chris Indran con el Skoda también está séptimo en este caso a 7.6. Ya veis que las diferencias son muy pequeñitas. No pongo la clasificación para no molestaros porque se ve muy poco, pero sí lo estoy viendo yo aquí. Octavo es Bruno Mangallaes con 7.8. O sea, está todo el mundo, mira, hasta el octavo están en casi 8 segundos, 8 coches. O sea, que va a haber una lucha tremenda. Noveno es Alberto Heller, ya a 15.5 después de 2 tramos. Y décimos es Joshua McLean, también con Hyundai, a 15.8, a 3 décimas de Heller y cerrando los 10 primeros. Después está Pedro Fontes en la posición número 11, Bernardo Sousa 12 y Javier Pardo, el primero de los Suzuki, Javi Pardo en la posición número 13 con el Suzuki R4 Kit. Bueno, pues ya sabemos los coches, la diferencia, ¿no? Es el primer no R5 después de estos tal, por delante de Pedro Antunes con Citroën C3 R5, por delante de Pedro Mireles con el Polo, por delante de Luis Miguel Rego también con el Fabia y por delante de Joan Villes, su compañero de equipo, que está en la posición 17. Pardo en la 13ª, Villes en la 17ª. Déjame ver el Bueno, tiempo de todas total. formas, Fran, decir que Javi, fantástico, ¿eh? Los dos Muy primeros bien. tramos, muy bien, ¿eh? El Sí, R4 señor. por delante de nombres que acaba de decir unos nombres eh, importantes en Portugal y ahí se mantiene, ¿eh? El piloto de Sí, señor. Allariz, la verdad es que está Buen rodando muy bien, muy rendimiento. cómodo en tierra y viene a hacer un rally fantástico, siendo Muy tercero bien. en Córdoba y ahí lo tienes, ahora se pasa a la tierra, un gran rendimiento, la verdad es que está dando muy buen rendimiento Javi Sí, Pardo. señor. Y a 6.3 de su compañero de equipo. 6 segundos y 3 décimas de Joan Viñes en 2 tramos. Con lo cual es una referencia muy importante porque Viñes es un pilotazo, un piloto experto y un piloto que ha Bueno, corrido habla bien de los Suzuki, la verdad, hay que muy bien. decirlo. Habla bien de los Y Suzuki. muy bien de Pardo, hay que decirlo, porque está haciendo unas carreras impecables y es un tío que está demostrando que va rápido y no choca. Eso es fundamental en Y este rápido deporte. en asfalto y tierra. Tanto manido Exacto, ahora quieres decir asfalto y tierra, pues va rápido en exacto. asfalto y en la tierra. Exacto, mira, 18º, déjame repasarlo porque con un nivel participativo de esta guisa, pues tenemos que repasarlo. 18º, Manuel Castro con el Skoda Fabia. 19º, Daniel Núñez con un Ford Fiesta Rally 3 en este caso, que ya se empiezan a ver
los vehículos de otras categorías. Y 20º, Jason Mitchell con un Ford Fiesta R5. Juan Pablo Castro, el piloto de Covelo, está en la posición 21ª, 47 segundos. Y después, los que nos interesan también, primer Peugeot Rally Cup, Peugeot 208 Rally 4. Yo quiero darte un dato y decirte un dato. Está ya nuestro invitado preparado, pero le vamos a aguantar un minutillo. Quiero darte un dato en esta clasificación que dice mucho del nivel de los rallies de Portugal. Primer Peugeot de la Peugeot Rally Cup Ibérica en la posición 25. En la posición 25, el líder de la Peugeot Rally Cup Ibérica, que es Alejandro Cachón y Jandrín López, que están, después de 2 tramos han hecho un rally impecable esta primera jornada de competición. Están primeros de la Peugeot Rally Cup Ibérica, 52 segundos de la cabeza, pero eso sí, mandando dentro de la Peugeot Rally Cup Ibérica, por delante de Gil Antunes con el Dacia Sandero R4, cuidadito, y después con los Peugeot Rally Cup Ibérica pues está Hugo López en segunda posición, Kevin Guerra, el canario, en tercera posición. Están muy cerquita, 52.1 y Hugo López 56 a 4 segundos y Kevin Guerra 56.4 a 4.3, con lo cual hay muy pocas diferencias. Cuarto es Monarri, de la Peugeot Rally Cup Ibérica, quinto Hugo Almeida, sexto Miguel Campos, séptimo Chema Reyes, después está colado un Hyundai R5, el de Patrick Duffy, ahí en el medio de la Rally Cup Ibérica. Octavo de la Rally Cup Ibérica es Óscar Palomo, en la posición 34. Y fijándonos ya en los Rally Cup Ibérica, Ruibel, noveno, y décimo, déjame ver por aquí, Carlos Fernández, también en la 11ª posición, y quiero resaltarlo, Álvaro Muñiz, con Cucu Noriega de copiloto, que sale aquí, eventualmente porque el copy de Álvaro no podía salir, y justo detrás Santiago García y Néstor Casal. Justo después Delvin García, el otro canario, y justo detrás Roberto Blanch. Con lo cual, pues mira, hemos repasado un poquito la clasificación de todo lo que tuvimos hoy en este fantástico Rally Terras da Boboeira. Mañana muchos especiales, mucho espectáculo por dar, y déjame que diga, antes de que tengamos ya al invitado, que lo tenemos ya preparado y dispuesto, que hay 2 cosas muy importantes que tengo que decirles a todos. La primera es que si tenéis un vehículo de competición y queréis asegurarlo, ya sabéis que las compañías de seguros generalistas excluyen, en su gran mayoría, de sus pólizas a los coches de competición, con lo cual es importante que no se arriesgue en este caso y se contrate una póliza que pues esté cubiertos ante cualquier eventualidad, bien sea traslados de casa a las verificaciones al parque. Todo esto que no cubren los seguros que se contratan normalmente, pues los tiene Ries Control, y quiero que lo veáis para que toméis buena nota, y si no tenéis seguro en el coche de competición, que lo hagáis rápidamente. Y la otra cosa importante que tengo que deciros es que si ya tenéis el seguro de competición del coche hecho en Ries Control, evidentemente, y queréis una buena equipación para vestir a vuestros equipos, a los integrantes, con monos
para los mecánicos, con ropa para los aficionados, o si no tenéis ningún equipo de competición, sois una peña de amigos y queréis haceros la ropa para ir todos iguales a los rallies y quedar como Marajás, tenéis una de las mejores empresas que tenemos aquí en Galicia, que hace una ropa fantástica y que os deja un precio ideal. Además, muy importante, da igual que tengas un logo que tengas 27, te va a costar lo mismo, porque muchas veces cuando vas a hacer la ropa dices, ¿cuántos logos tienes? Y te digo cuánto cuesta. Aquí los logos dan igual, con lo cual tomad muy buena nota de gestión a Service Racing Pro, que os hacen un precio a medida y una ropa fantástica. Y ya vamos con nuestro invitado. Bueno, ya estamos. Sin más dilación, le pedimos disculpas a nuestro invitado de hoy porque lo habíamos citado para las 10:30, son menos cuarto y no solemos ser tan irresponsables, pero bueno, queremos pedirle disculpas y darle la bienvenida a Diego Besada. Buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación de Rally Streaming y bienvenido. Queremos hablar contigo para charlar un poquito de este tercer rally de Pontevedra. ¿Cómo está todo? Cuéntanos. Bien, ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Estamos trabajando, sí, estamos trabajando bien. Tuvimos el pequeño contratiempo pero bueno, lo solucionamos, lo pasamos y ahora nada, a trabajar, papeles, xunta, tráfico, ayuntamientos y nada, a seguir. Como tú bien comentas, ese pequeño contratiempo. Vamos a resumir a la gente un poquito cuál es el contratiempo, porque lo habéis puesto en redes sociales y tal, pero en principio la denominación del rally, vuestra idea era que fuese Rally do Albariño, ¿no? Recuperando una prueba histórica con un nombre histórico, un nombre mítico y sin ninguna mala intención por parte de la escudería ni de ninguno de los miembros, pues intentó de muy buena fe continuar con ese nombre y recuperar la prueba y darle ese nombre que, bueno, es muy reconocible y lo único que se quería era eso, ¿no? Pues que siguiera siendo reconocible y siguiera ese nombre. Y nos encontramos con un problema, Diego, con con un registro de ese nombre en los meses anteriores, en los últimos meses del año pasado. Pues alguien registró ese nombre, ese Rally do Albariño, para que no se pueda utilizar esa denominación, Rally do Albariño. ¿Es así lo que estoy hablando? ¿Es correcto, Diego? Es así. El 11 de diciembre fue registrado. El 12 de febrero, si mal no me equivoco, se le acepta la solicitud. Hay 2 meses de plazo de alegaciones. Nadie sabía nada del tema. Finalizado el plazo de alegaciones, recibimos un burofax donde se nos comunica que no lo podemos utilizar. Y nada, damos para atrás, sacamos un comunicado, aceptamos el error de no haber hablado con ellos, pedimos disculpas, buscamos un nuevo nombre y a seguir trabajando, que es lo que nos interesa a nosotros, es hacer el evento, hacer una carrera aquí en la zona y nada más. Desde luego que sí, no, la verdad es que este tema del cambio de nombre al final va a pasar un poco como pasa muchas veces, ¿no? Que al final, aunque le pongas el nombre que le pongas, Rally do Albariño casi queda en la mente de todo el mundo, aunque no se puede utilizar por parte de la organización. Lo que sí viene es en un momento en el que a lo mejor se podía haber hecho daño, ¿no?, a la escudería con este cambio, porque con diversos temas de subvenciones y demás, si esto no llega en un momento como el que llegó, podría ser muy duro e incluso costaros dinero a la organización. Y ahí eso
es una cosa que a nosotros como aficionados no nos gusta, ¿no? Porque hacer daño gratuito, bueno, pues es una cosa que nosotros amamos este deporte y vosotros que organizáis y que os dejáis la vida, la piel en trabajar, en pelear todo el año, en levantar una prueba como esta, una prueba mítica, que hay que empezarlo de cero, porque cuando está una prueba 12 años sin hacerse, hay que empezar a tirar de todo. No es como si lo hicieras el año pasado, que ya tienes roadbook, ya tienes tal, ya bueno, puedes ir aprovechando, no. Contactos de todo, con todo, todo lo que cuesta y que a lo mejor te pueda caer un palo de estos, pues no es de buen agrado, ¿verdad, Diego? Sí, la verdad es que cuando nos enteramos del problema, lo primero que hicimos fue llamar a los ayuntamientos. Hablamos con ellos para comentarles lo que había sucedido y la respuesta es como si se llama el Rally de la Castaña. Vosotros darle para adelante, que no hay problema ninguno. Hablamos con la Diputación, que tenemos ahí una subvención pendiente, y ellos sí que nos dijeron, darle para adelante, se cambia el nombre, pero que sepáis que zafáis por días, que si llega a estar fiscalizada la subvención, sería imposible arreglarlo. Pero bueno, nada, cerramos corremos ese velo y seguimos para adelante. Rally de Pontevedra, Memorial Miguel Álvarez, que creo que se lo merece mucho además, un hombre que trabajó muchísimo por las carreras y darle ese pequeño detalle. Sí, señor. Vamos a pasar página con el tema del cambio de nomenclatura y ese es un detalle que os iba a contar. Memorial Miguel Álvarez, un hombre ligado al automovilismo de toda la vida, con esa productora MS Video, e incluso llegó a ser oposición de la presidencia que está ahora mismo, de la federación. Bueno, ahora mismo está como presidenta Gloria de Burgos, pero del anterior presidente de Iván Corral. Llegó a presentarse a presidente de la Federación Gallega, un hombre ligado al automovilismo de por sí, que como tú bien dices, pues es un reconocimiento, ponerle este memorial Miguel Álvarez, un reconocimiento a una persona ya fallecida que como tú bien dices, yo creo que se lo merece porque es historia del automovilismo también, tanto él como todo el trabajo que dejó detrás. Sí, la verdad, incluso las dos primeras ediciones del Rally de Pontevedra las hace él, las hace Miguel. Entonces, cuando surge la posibilidad de ponerle este nombre, la primera llamada que hacemos es a su hijo, a Jori, y que nos dice que sí, pa'lante, que súper agradecido él y toda su escudería de que nos acordemos de ellos para este detalle. Genial, pues es un detalle fantástico porque no hace sino que aunar, ¿no? Toda la familia del automovilismo pues en un reconocimiento que yo creo que pues es más que merecido y mira, pues ojalá que este nombre y este reconocimiento pues ya perduren en el tiempo, este rally se asiente y sea uno más del campeonato que estamos deseando que verlo venir ya, porque hay muchísima afición en el Salnés y que ya el año pasado, cuando empezamos nosotros lo dijimos por aquí, no sé si en algún otro lado se dijo, pero por aquí dijimos, oye, se está intentando recuperar el Rally del Bariño, ya se empezó el rum y tal, y hay muchísima gente con muchísimas ganas de que el rally salga adelante, de apoyar. Yo creo que os estáis encontrando con todo puertas abiertas, ¿no, Diego? Sí, la verdad es que sí, tanto instituciones, patrocinadores, equipos, aficionados, y ya te digo, nos llama todo el mundo, oye, a ver si se nos puede guardar un sitio, que esto se van a petar las inscripciones, que no sé qué, la verdad es que está siendo una locura, pero bueno, esto es F5, el primero, el más rápido en inscribirse será el que entre, pero sí que la verdad es que se prevé una lista de inscritos súper grande y ya te digo, instituciones todas súper contentas, lo tenemos que decir, tenemos un rally larguísimo en cuanto a kilómetros, pero nos llamaban los ayuntamientos para que fuésemos. Muy bien, en líneas generales, genial. Pues eso es lo que deseamos los aficionados, ¿no? Que las instituciones, los organismos oficiales apoyen, también lo privado, porque aquí es la suma de todo, ¿no? Lo público y lo privado es lo que hace al final que una prueba se lleve a cabo, pero las instituciones cuando te abren las puertas y sobre todo en unos momentos tan complicados quiere decir mucho y hay que darle un aplauso a las instituciones y lo hacen, yo creo también, y no sé si estás de acuerdo conmigo, entiendo que sí, Diego, que tú eres una persona también con experiencia en este mundo de las carreras, que lo hacen porque saben que el retorno que les llega por donde pasa el rally, los aficionados van a los sitios, van a los tramos donde a lo mejor si no hay rally pues no les coincidiría pasar y seguramente muchas veces que nos cansamos de repetirlo, hay sitios en los que vas a un rally y después vuelves porque fuiste, conociste, te gustó algo y dices, ostras, porque es un sitio más bonito para ir con la familia o para ir de vacaciones o para ir a un fin de semana a ver aquello, a disfrutar de lo otro. Al final es un retorno
que traen los rallies también, ¿no, Diego? Y con esto las instituciones, los ayuntamientos y demás lo saben, y cuando les hablas de rally, pues gracias a Dios te abren las puertas. Sí, está claro que, por ejemplo, Sanxenxo es un concello conocido por todos, súper turístico, pero luego concellos que, entre comillas, son más pequeños, como puede ser Meaño, Cerredo de Cotobade o Ponte Caldelas, para ellos es eso, es un pulo a su economía. Y sobre todo, una cosa que desde la escudería tomamos la decisión todos, es que este año no íbamos a pedir ni un duro a la hostelería. A la hostelería no le íbamos a pedir ni un duro, y hacer este evento sobre todo para que ellos se recuperen de este golpe que han llevado, porque sabemos que lo están pasando, sobre todo ellos lo están pasando mal. Entonces eso sí que fue una premisa, y desde los ayuntamientos súper agradecidos, incluso algunos nos dijo, pues os íbamos a dar X, os vamos a dar algo más por ese detalle hacia esa gente. Jolín, pues no conocía el dato, pero merece nuestro respeto y nuestro aplauso las instituciones, y sobre todo el detalle que habéis tenido de no pedir a un sector que está muy dañado, y que por lo menos pues que podamos los aficionados contribuir en la medida de lo posible a recuperar esa economía y a recuperar esos negocios que están tocadísimos por esta pandemia. Y desde aquí, y voy a aprovechar y abrir un paréntesis sin que tenga nada que ver con el tercer rally de Pontevedra, mandar un mensaje también a los amigos de Noia, y sobre todo a las instituciones de Noia, que ahora se acaba el estado de alarma, que no sé qué explicación le podrá dar el alcalde de Noia a la hostelería, que sufre igual que la de Sanxenxo, la de Vigo o la de cualquier otra área, pero que se pongan las pilas y que abran un poquito la mano, que está claro que este deporte tiene protocolos y está demostrado que es seguro, y que respetando las normas no hay contagios. El otro día salía en La Vanguardia, y perdóname que lo diga, hace mes y medio se hizo un concierto de Love Was Lesbian en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, sin distancia social, con mascarilla pero sin distancia, y se conocía estos días que no hubo contagios, o me parece que hubo 2 contagios, dependiendo del medio donde lo leas. O sea, al final están haciendo pruebas piloto que están diciendo, oye, id abriendo un poquito la mano, respetando y demás, porque tenemos que vivir, porque si no nos morimos de la pandemia, que ojalá que no se muera nadie, nos vamos a morir de hambre, que es que la gente está pagando, está sufriendo y no está entrando dinero en ningún lado, no se está pudiendo revertir eso en la sociedad para que todo salga a flote. Sí, está claro. De hecho, en ese concierto que hablas tú había 5.000 personas 5.000. sin mascarilla, y fueron 6 los positivos y que venían arrastrados de fuera. Nada que ver con el evento. Por eso, incluso la Xunta de Galicia, Dirección General de Salud Pública, este fin de semana autoriza 5.000 personas en Riazor, autoriza 3.500 en Ferrol. O sea, están empezando a abrir la mano un poco, porque si no es lo que dices tú, nos vamos a morir de hambre y no puede ser. Tienen que ser conscientes de ellos, y tenemos ejemplos en el resto de los países. Portugal está disputando pruebas, está disputando rallies, y tenían hasta hoy, mira, faltan 4 minutos para que abran las puertas en Portugal, las fronteras, y quiten el estado de alarma. En Italia, que lo ha pasado tan mal como España, o peor incluso, estuvo cerrado un montón de tiempo, se han hecho pruebas de todo tipo, de carácter internacional, de carácter nacional, se han hecho de todo. ¿Por qué? Porque son conscientes de que con protocolos, con medidas y demás, deben dejar que esto repercute en la economía, que vengan equipos, que vengan aficionados, que respeten, que haya todo tipo de medidas para que no haya contagios, que nadie quiere contagiarse, pero que inyecten esa economía, que inyecten dinero en esa economía maltratada por la pandemia, para que esto vuelva a moverse otra vez, y que vuelvan a ingresar dinero, y que se vuelvan a ir. Si no, se va a empezar a cerrar negocios, se va a morir la vida. Y esto tenemos que intentar entre todos, la sociedad respetando, y sobre todo las autoridades pues empezando a mover ficha y a dar pequeños pasos para recuperar la economía, porque el país es la economía, y si la economía no va, el país no va. No. Y está claro que además el año pasado se hicieron pruebas en Galicia y no hubo contagios. Es un deporte seguro, hay aire libre, hay muchísimo sitio donde ubicarse. Está claro que no puede ser como era antes, que llegabas a un parque de trabajo y parecía una verbena, solo faltaba la París de Noia o la Panorama. Eso no puede ser, ¿no? Hay que medirse, y si nos dicen que pues 500 personas en el parque, pues 500 personas en el parque, y pedirle a la gente que lo respete y que no vayan. Bueno, pues eso habrá que hacerlo. Pero en un tramo, como nosotros tenemos 3 tramos de 11 kilómetros,
creo que hay sitio más que suficiente para que vengan 3.000, 4.000 o 5.000 personas a cada tramo y no haya problema ninguno. Sí, sí, no, y desde luego lo hablamos muchas veces Samu y yo. 3 tramos, vamos a poner 11 kilómetros por tramo. Oye, tenemos 11 kilómetros en línea por los 2 lados de la carretera para poder situarnos. Si vemos gente aquí, oye, andan 500 metros y ya anduviste 1 kilómetro para llegar porque aparcaste a 500 metros, anda otros 500 metros y ponte donde no haya gente, que somos capaces de hacerlo, lo vamos a hacer y vamos a respetarnos. Tenemos herramientas, porque se han demostrado, como tú muy bien dices, el año pasado, códigos QR para registrar, rastrear, oye, si hay algún contagio, rastreo automático para ver, para acotar los contagios al máximo. O sea, tenemos herramientas, tenemos un rally al aire libre, lo que tú dices. A lo mejor en los parques de asistencia pues habrá que limitar un poco, evidentemente, o incluso si me dices, oye, pues en los parques de asistencia de momento no se puede entrar, pues la gente lo respetará porque saben que van a poder ver deporte y hay herramientas para poder ver qué pasa en las asistencias, todos los equipos tienen redes sociales, se hacen retransmisiones, se tienen que hacer ceremonias, se tienen que hacer... un rally no puede quedarse sin público, pero tampoco puede quedarse sin el espectáculo que se genera fuera de los tramos, porque es visibilidad para los sponsors, es visibilidad para todos. Entonces, con medidas, con protocolos y demás hay que llevarlo adelante. Y vosotros tenéis herramientas para poder hacerlo y poder demostrar también que esto es seguro y que poco a poco pues los rallies se van integrando como están haciendo en el resto de países que están haciendo rallies y nadie dijo, cuidado, que se hizo este rally, hubo 5.000 contagios, adiós a los rallies. No, en un espacio cerrado es una cosa, en un espacio abierto al aire libre es otra, distancia, mascarilla, gel y demás, y están haciendo rallies del Nacional, están haciendo en Portugal, en Italia, están haciendo en Francia. Bueno, en Francia no, en Francia está parado absolutamente. Pero bueno, los franceses están viniendo aquí a correr. De hecho, en Córdoba hubo un montón de equipos franceses y demás, con lo cual se está demostrando que los rallies tienen un protocolo y una seguridad que se pueden celebrar, con lo cual ojalá que nosotros tengamos la conciencia también, los aficionados, de que saber que tenemos que respetar, que saber que tenemos que guardar la distancia, no solo cuando pasa el coche de seguridad, ni cuando pasa el de tráfico y después nos ponemos tal, que hay más gente que pasa, saca la fotito y después van con la fotito y dicen, no, pero mire que esto es seguro, no, pero mire, yo no quiero esto. Y van con la foto allí, con el otro, que sí, no, que estaba fumando, que estaba comiendo las pipas y tal. Vamos a tener conciencia porque sabemos que podemos hacerlo y si queremos rallies tenemos que aplicarnos esta doctrina. ¿No, Diego? Sí, está claro, porque al final la persona que autoriza el evento es un funcionario público y él no se va a pillar las manos. Él, si le llegan fotos con gente sin mascarilla, sin respetar distancias y todo eso, él no se va a pillar las manos. Siguiente prueba que haya, deniega la autorización y él se queda tan tranquilo porque él no le afecta, él se cura en su salud y punto. Entonces tenemos que poner eso entre todos nuestro granito, respetar, hay sitio y sitio, entonces la vida tiene que seguir y tenemos que seguir haciendo carreras, disfrutando y viviendo sobre todo. Sí, señor, desde luego que sí, Diego. Oye, vamos a hablar de la prueba un poquito porque acabas de contar que tienes 3 tramos. Van a ser un esquema de 3 tramos a triple pasada, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos kilómetros cronometrados va a tener el rally, Diego? Bueno, tenemos 3 tramos a triple pasada el sábado y si nos permite la Xunta tendremos un tramo espectáculo, bueno, el espectáculo no, un tramo urbano el viernes por la tarde. O sea, tenemos 106 kilómetros cronometrados. 106 kilómetros cronometrados, que eso es muy importante, sobre todo, no para los aficionados, pero, bueno, los aficionados también, pero bueno, para los pilotos es muy importante que haya más de 100 kilómetros porque al final, si tienes menos de 100 kilómetros, un rally se hace muy corto, tramos cortos, cuando empiezas a sudar un poco dentro del coche y dices, ostras, ya se acabó, que es lo que pasa muchas veces, sobre todo con las ganas que hay de rallies, ¿no? Que empiezas a competir y cuando ya llega la noche que ya está acabando el rally dices, ostras, ahora corría otro mañana, porque le sabe a poco, ¿no? Cuantos más kilómetros mejor. Oye, tramo espectáculo el viernes, me gusta eso mucho porque eso acerca también el rally a la gente, digamos así, al pueblo, a la gente que no va, a la gente que no son fanáticos como los aficionados y que no van a los tramos, pero a lo mejor, si, como dice el refrán, si Mahoma no va a la montaña que venga Mahoma. Buena iniciativa también, ojalá que la... Sí, a ver, si la Xunta nos lo autoriza, pues lo haremos. Aparte, había gente que nos decía un tramo urbano, mover el coche para correr 1 kilómetro, correr 1,5 kilómetros. No, se van a correr 4 kilómetros 200 el viernes ya, o sea, es un tramo urbano, pero ya es un tramito donde por lo menos coges algo de ritmo y te diviertes un poco. Es un tramito interesante. Muy bien, y además, mira, distancia
4 kilómetros es fundamental también para repartir a la gente. Sí. Porque si tienes un tramo urbano de 1 kilómetro y se juntan 5.000, pues claro, el tramo, Claro. las imágenes que va a haber ahí, había un montón de gente por allí apilada, tal, no sé qué, porque claro, hay poco sitio, muchas ganas, muchos aficionados, que es lo que tú decías, que me consta también a mí que las empresas sí, y gente que tiene coches de carreras sin alquiler, que ya están con esas fechas cogidas, que muchos, oye, mira, que quiero alquilar para... No tengo nada ya, para otro rally sí, pero para lo que decían, el Rally Alvariño, Rally de Pontevedra, ya no tengo coches porque ya lo tengo. Y digo, ostras, pues está No hay ni moviendo la gente. copilotos. No hay ni copilotos. La verdad es que hay unas ganas tremendas y eso nos gusta mucho. Oye, quiero hablar de las localizaciones también, porque este rally antaño, Diego, bueno, pues tenía un sitio emblemático, ¿no? Como la Plaza de Fefiñanes. Este año no va a ser así. ¿A dónde trasladamos el rally? ¿La base de operaciones? ¿El parque de trabajo? ¿Parque de custodia? Este año nos vamos para la playa y nos vamos para San Senxo. Entonces, nada, hacemos allí todo. Vamos a intentar también, si la Xunta lo autoriza, hacer una ceremonia de salida. Incluso repartiremos más la gente porque la ceremonia de salida será al mismo tiempo que el tramo espectáculo. Entonces, así nos evitamos que haya duplicidad de muchísima gente en los dos lados. Y eso, la ceremonia de salida será en San Senxo, el parque de trabajo será en Portonovo, alrededor del campo de fútbol de Baltar, donde se hace la concentración de motos. Sí. Es un recinto enorme, sí, la verdad. Muy bueno. Y luego, nada, el viernes el tramo será en San Senxo también, y el sábado nos vamos a Meaño, a Ponte Caldelas y a Cerdedo Cotobade. Oye, me está llamando la atención el tema de San Senxo porque... Llamando la atención, vamos, quiero decir, San Senxo es una localidad turística. Todo el mundo va a San Senxo en verano, aunque no vayas de vacaciones, por eso vas un fin de semana a tomar algo y tal y cual. Y dices tú, ¿qué falta le hace a San Senxo un rally? O sea, que se me entienda lo que quiero decir. La implicación por parte del alcalde de Telmo y de toda la corporación es fundamental, porque dices tú, San Senxo, mira, si aquí ya viene la gente, que, ¿sabes?, quiero poner un ejemplo de un sponsor que, bueno, pues hace un tiempo dijo una vez, bueno, pero ¿qué me hace falta a mí la publicidad si yo vendo más de lo que quiero? No, este es un poco el ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, a San Senxo va todo el mundo. Cuando dices, oye, fin de semana, ¿qué hace? Bueno, vamos a San Senxo a tomar algo, a tomar un helado, a dar un paseo y tal igual. ¿Qué le hace falta a un rally a San Senxo? Pero al final... la implicación del concello, del alcalde, de todo el mundo, yo creo que es bestial para que esté allí todo metido. Tramo espectáculo, parque de custodia, o sea, la parque base de del rally va a ser parque de trabajo, la oficina permanente va a ser todo allí. Sí, la verdad es que están apostando por el deporte. La Vuelta Ciclista a España también va a pasar por San Senxo. Sí. La concentración de motos, si mal no me equivoco, y si todo les va bien, la van a volver a hacer. O sea, están volviendo a apostar por el deporte y dejar de centralizar que San Senxo sea una capital turística, que lo tiene que seguir siendo, pero tiene que haber algo más que dé a San Senxo en el mapa. Sí, señor, traer más cosas de San Senxo, porque San Senxo es conocida, pero además necesita también recuperarse, ¿no? Y ese apoyo institucional es fundamental y nosotros estamos encantados de que, mira, un sitio tan turístico que a lo mejor pues, no le hacía mucha falta, no es que no le hacía mucha falta, pero bueno, que tiene otros recursos, vamos a decirlo así, para poder subsistir, pues también se suma a este deporte tan querido y que, bueno, pues lleva tanta gente para todos los lados y que es tan reconocible en este caso, porque al final... lo que decimos, todo el mundo fue a San Senxo, pero si hay alguno que no fue, irá y después volverá porque dirá, ostras, pues aquí hay más que aprovechar la parte del rally. Con lo cual, pues mira, nos hace mucha ilusión ir a San Senxo este año y disfrutar de una prueba emblemática que estáis ahí trabajando a tope. ¿Con qué gente cuentas? ¿Con qué gente contáis? ¿Con qué escuderías? Aparte con Gostras en San Senxo, ¿quién os está echando una mano para que...? Porque claro, esta labor de recuperar un rally tiene tela. Cuéntanos un poquillo los entresijos por dentro. ¿Cómo estáis trabajándola ahí? ¿Quiénes estáis ahí detrás? Pues mira, trabajando estoy yo, está Diana, está Jandrín, que está corriendo allí en Portugal hoy, que está trabajando también con nosotros, y luego están Toño Bermúdez y José Antonio Otero, están también trabajando duramente, estamos todos ahí, y Jorge Rodiño, que fue nuestra última incorporación y está trabajando también a tope. Y luego nada, contamos con el apoyo de un montón de gente, Escudería Surco, Escudería Charlie Romeo, gente de Vigo, Escudería Fresi
y me estoy olvidando de gente de Ferrol, del equipo de Cronos, del equipo de amigos de los rallies, o sea, montón de gente, montón de gente. Al final... y me voy a olvidar de alguno, que no se enfade, por favor. No queremos. Es que estas preguntas son complicadas porque al final no lo tienes planeado y siempre después dices, ostras, no te acordaste de mí. No queremos que se enfade nadie, pero yo lo que quería hacer un poquito de referencia es que al final los rallies en Galicia, unas escuderías se ayudan a las otras, ¿no? Cuando alguien va a hacer un rally y dice, oye, yo tengo pues el núcleo fuerte, pero necesito apoyos y necesito contar pues que me haga un tramo una escudería, otro otra, y que os se vayan echando una mano entre sí, y después cuando toca a esta escudería que no organiza ir a echar una mano, también van. O sea que al final el automovilismo es una familia en Galicia. Sí, aparte nosotros que somos un equipo pequeño, que somos 6 al final, entonces tenemos que tirar de otra gente, y la verdad es que la disposición y el apoyo de todos. Mira, ya me acaba de mandar un WhatsApp que me están poniendo caritas. Varela, de ti también me acuerdo, no te preocupes. Por eso sí, son los de Orense que nos hacen un montaje de seguridad, nos están haciendo el libro de seguridad también, hacen un trabajo increíble, y ya te digo, nos estamos apoyando en gente que sabe, para que nos ayude y para hacerlo lo mejor posible, que problemas va a haber, fallos habrá, entonces rodearse de la gente que sabe para que salga todo perfecto. Varela Events, ¿te referías a Varela Events? Sí, señor, bueno, al señor Pablo y compañía. Exactamente, nada, le mandamos un saludo desde aquí. Nadie se quiere olvidar de nadie. Lo que queremos es que, bueno, dar un poco el testigo de que todo el mundo colabore, que todo el mundo echa una mano en un año en el que, Diego, se están recuperando pruebas míticas, ¿no? Este tercer rally de Pontevedra, también el rally de Lacón, que va a volver a revivir, con lo cual, al final se está trabajando en un tejido de los rallies que parecía que iba a quedar un poco, ¿cómo diría yo? Un poco vacío, ¿no? Con esta espantada de varios rallies del gallego a la Copa de España, y al final parece ser que bueno, pues no hay tal... No se va a quedar tan desnudo el campeonato. Al final se va a hacer un campeonato con 9 pruebas, un campeonato con acorde, digámoslo así, recuperando pruebas y viendo que la gente que trabaja y que trabajáis, porque me consta que tú trabajas en más cosas aparte de la celebración de este rally, pues... estáis haciendo un trabajo durante todo el año para que el campeonato no decaiga porque se vayan 3 rallies o 4 a otra, que son muy libres de irse, pero me refiero, sí, está claro. Cuidado, aquí nadie está condicionando nada. Cada uno juega donde quiera, donde puede. Sí. Exactamente, pero no porque se vayan, vamos a decir, bueno, pues ya el campeonato gallego ya no vale, ya parece que no, solo hay 5 rallies, no. Sigue habiendo pruebas, se recuperan pruebas de que antaño se hacían con un esfuerzo tremendo, que es lo que hablamos, ¿no? El recuperar un rally de 12 años en Lacón, imagínate, sí. Pues mira, por ejemplo... Y Alfonso está haciendo un trabajo increíble, que de hecho ya están cerrando convenios con los ayuntamientos y todo, están haciendo un trabajo increíble también ya, porque es para agosto y ya a día de hoy ya tienen el rally prácticamente listo. Por eso lo decía, que están trabajando a reo, yo estoy viéndolo también en redes sociales, están haciendo un trabajo fantástico, con lo cual es de aplaudir el trabajo que hacéis vosotros para recuperar este tercer rally de Pontevedra Memorial Miguel Álvarez, el trabajo que están haciendo también de Lacón y sobre todo también el trabajo del resto de escuderías que ya tienen sus rallies y que esperemos que, pues mira, en nada será ya día 1 y el día 1 quiere decir que es 1 de mayo. Y el 1 de mayo quiere decir que es el mes en el que empiezan los rallies en Galicia, porque yo creo que ya toca que empiecen los rallies en Galicia también, ¿no, Diego? Esperemos. Según hablé con Álvaro el otro día, él tiene todo encaminado y está como nosotros, esperando que Xunta le diga que sí para estar los coches allí en María Pita o donde corresponda y celebrar el Rally da Coruña, el 25 aniversario además, que alguna sorpresa deben tener preparada por ahí para hacerlo distinto, cuanto menos. Sí, señor, yo sé que tú lo sabes y yo también lo sé, pero vamos a dejar que lo cuenten ellos. Ya dijimos alguna pincelada, es parecido al vuestro rally también, ceremonia, tramo, espectáculo, bueno, hay cositas por ahí. Lo que estamos deseando los aficionados es que, lo primero, vuelvan los rallies en Galicia, que estamos viendo que en el resto de sitios, tanto en la península como en el resto de países de al lado, pues están volviendo a la normalidad, que se pueda llevar a cabo todo de manera sensata, que sepamos lo que tenemos entre manos para que podamos disfrutar de un año espectacular de carreras y sobre todo con un campeonato fuerte como el que tenemos, en el que vamos a tener gente por arriba, que ya lo dijeron el otro día también los amigos portugueses, que va a venir gente nueva,
nueva de fuera que le va a dar brío también al campeonato, y los escalones intermedios, que a mí me gusta también comentarlo mucho porque no solo son los de arriba, sino que los escalones intermedios, con esta reestructuración que hubo de las copas top 10, por ejemplo, que ahora va a haber 3, la A, la B y la C. La A son los de arriba, pero la B y la C incluyendo pues a esos coches que se metían en la A, los N5, los RGT, los GTs y demás, que ahora tienen categoría propia. La C va a ser la B con los dos ruedas motrices 1600, y después las copas, tanto el volante FGA como la MF, con 2 premios de quitarse el sombrero, que me consta que también en el volante está la cosa más lenta. Tenemos un vicio, yo no sé si compartes conmigo esta reflexión, Diego, que aquí en Galicia nos gusta mucho que si queremos correr un rally ir con material de verdad, frenos, cambio, un aparato tremendo, y tenemos una copa en Galicia con coches de serie, que tú sabes de lo que estoy hablando. A lo mejor con un coche, oye, que lo haces tú, que tal y cual, con 8 o 9 mil euros, tienes un coche, un SAS, un 106, un algo, de serie, para correr un volante FGA, y con un premio de que el año que viene te puedes correr con un N5, que me choca un poco que no haya una participación demasiado elevada. No sé, ¿a qué achacas tú esto, aparte de que la gente quiere correr con fierros, como suele decir, con cajas de cabros, con freno de mano hidráulico, la de Dios, con llanta 18 y lo que quieras? Igual es porque los coches, al estar montados, la gente no quiere sacarle cosas y prefiere correr la MF, pero es lo que dices tú, con un coche prácticamente de serie, y el premio que puedes tener es criminal. En ningún sitio de España hay ese premio. Exactamente. Y un coche que si no tienes ninguno, ese coche te va a costar, ¿qué te va a costar? 8, 9 mil, 10 mil euros. Hacer un coche, jolín, un carrocería, las barras, no sé qué, el equipamiento, la extinción, la seguridad y tal, de serie. Y a correr, jolín, que al final el gasto, si tú tienes un coche que tampoco es demasiado caro, que no tiene demasiadas piezas con que necesite mantenimiento, tampoco te va a costar a ti correr, porque un coche de serie tiene muy poco mantenimiento. El gasto no es elevado. Exactamente. Aceite, filtros, como suele decir, frenos, pastillas, ruedas y venga, para adelante. Y con un premio brutal, porque un N5 al final es un N5. Y cuando subes a un N5 es un coche de carreras ya de lo más cercano a la máxima categoría y disfrutas con él. Yo no sé por qué no hay más gente corriendo, pero bueno, animamos a la gente que quiera empezar o que quiera disfrutar de las carreras a un precio económico, que se apunte al volante FGA, y sobre todo si están en la edad, que creo que son 28 ahora, ¿verdad, Diego? Sí, no sé, subieron, 28 antes eran 25, ahora creo que son 28. 26 y ahora 28, sí, creo. Exacto, 26 y 28 ahora. Claro, bueno, mira, si eres más joven de 28, que nosotros no podemos, ni Samu ni yo, si no nos apuntábamos, si no nos apuntábamos como aviones a hacer el indio por ahí, que lo disfruten, porque realmente es una copa de promoción para sacarse el sombrero. Y de la AMF no hablo ya, porque ya lo dije el otro día, va a ser un batallón de locos, y que se me permita la expresión, peleando ahí a cuchillo en cada rally, que bueno, me parece que la lista inscrito en la MF, no quiero exagerar, pero igual tenemos 40 coches en la MF, igual, sí. Si se cumplen los rumores, y ya no los coches, sino los choferes que va Sí, bueno, los choferes ya, bueno, los pilotos ya no hablamos, pero me refiero, sí. Ostras, tener una copa con 40 coches es un escándalo, ¿eh? Sí. Es un escándalo, pero bueno, el premio lo requiere, y sobre todo lo que decimos, los coches que están ahí armados deseando salir, dicen, ahora tenemos la oportunidad, y siempre lo digo, por ejemplo, es que me acuerdo siempre cuando ganó Eri Atán en el San Froilán de hace, yo creo, 3 años, que ganó la MF, y dijo, jolín, sí, ganar la MF está bien, pero ¿ahora qué? Ahora no tengo con qué pasar, tengo aquí un coche que sí tengo que venderlo, que sí tal, no tengo con qué competir, y se quejaba un poco de lo que hay ahora, y ahora lo que hay es un premio, decir, bueno, ganas la MF, pues bien, guarda el coche si quieres, si lo quieres vender lo vendes, si no corres para el año otra vez después de que disfrutes del premio, pero el año siguiente vas a correr en un N5 y vas a disfrutar de las carreras, aunque tengas que pagar pues un seguro, una cosa, nada, lo que te vas a gastar en correr muy poco. Sí. Y con un sitio para unos sponsors también, porque te van a dejar sitio en el coche para decir, oye, tengo un sponsor que me apoya, que me da X, pues ya cubro pues lo que tengas que cubrir, que no sabemos bien lo que es, pero bueno, será muy poco, y disfruto de un año de carreras como un marajá, como suele decir. De hecho, Eri creo que ya sacó licencia y ya hizo alguna carrera, creo. No sé si fue a Extremadura el otro día. Fue a Extremadura el otro día. ¿Qué pasa? Que Eri se casa ahora, no sé si se casa este fin de semana o el que viene. No, el fin de semana del Rally de Portugal se casa. Portugal, sí. Pues entonces puede ir a Coruña.
No tiene problema, ya puede ir a Coruña. Y nos dijo, me caso y tal, y lo que quería era hacer el Rías, porque bueno, con la boda y todo esto ya sabes que hay muchos gastos, muchas cosas, y también hay que dedicarle tiempo a lo que toca, que no es casarse por... Venga, me caso porque no tengo nada que hacer y me caso. Entonces, pues bueno... Como es barato. Claro, sí, sobre todo. Pues hay que dedicarle tiempo a lo que toca, y no iba a hacer muchas carreras este año, pero bueno, lo animamos también desde aquí a Eri y a todos los que quieran a sumarse ese pelotón de la MF, que va a estar interesantísimo. No la MF, el campeonato en sí, porque al final, a principios de año parecía que había unas nubes negras sobre el campeonato, y ahora lo que se están viendo son más claros que nubes, y eso es lo que deseamos. Que las organizaciones como vosotros, que estáis trabajando incansablemente ya desde hace tiempo en recuperar un rally y en ponerlo en marcha, como los pilotos que tienen unas ganas tremendas de competir y los aficionados que tenemos ganas de verlos y disfrutar, que todo se una y que todo se pueda llevar adelante y que salgan las pruebas adelante. Primero la de Alvarito Muñiz, el Rally de A Coruña, y segundo la vuestra, que bueno, pues estamos hablando de 1 mes y medio para el rally ya, o sea... Sí, reta final ya. Los preparativos, sí, ya se ve la luz al final del túnel, ¿no? Sí. Ahora ya todo papeles y esperar autorizaciones, que es lo que nos queda. Bueno, pues con todo hecho ya, yo me alegro mucho de que hayáis podido sacar adelante este rally con las dificultades que ello conlleva, incluso con esta última de este cambio de nomenclatura. Y nada, toda la suerte del mundo, deseando que llegue ya a Coruña y después deseando volver a San Xenxo, que es la base del rally, y volver a los tramos que comentaste, a Cerdedo Cotobad y demás, que son tramos míticos también de la montaña todos los años en Galicia, y que en este 2021 pues vamos a disfrutar de ellos también en los rallies. Diego, no quiero robarte más tiempo porque mira, entre Pinto y Valdemoro media horita, 35 minutos casi aquí de Leria, y bueno, seguramente pues tendrás otras cosas que atender un viernes a las 11:20 de la noche, que no sé aguantar estos dos pesados que estamos aquí, y sobre todo... no se puede salir de casa, así que... Bueno, ya, pero bueno, incluso en casa se pueden ir haciendo cosas, ir adelantando chollo para mañana hacer cosas, porque cuando tienes un rally ahí en ciernes con 1 mes y medio, te sobrevienen todo tipo de problemas. Yo solo la última puntilla, porque estuve escuchando y la verdad que estoy de acuerdo en absolutamente todo, y felicitar a Diego y a su equipo y para adelante, y a las instituciones que son fundamentales y todo lo que ya habéis hablado, porque me sumo y comparto totalmente. Lo único que antes de despedirlo era a ver si le podíamos sacar algún nombre que ellos barajan ya en plan sorpresa, ya que tienen más o menos confirmado para el rally, si tienen algo ahí, algún nombre interesante. Pues la verdad es que no te podría decir ninguno porque no lo sé. Sí que sé que hay rumores, pero no sabría decir. Rumores de gente que lleva muchísimos años sin correr y de gente que corría con coches buenos, pero no sé si al final se van a quedar en rumores, si van a ser verdad o no. Pero es más de uno y más de dos y más de tres los rumores que hay. Sí. Es que hay. A mí si empezamos el abecedario, en vez de empezar por la A, empezamos por la B, ya podemos tener alguna pista. Pero bueno, claro, bueno, falta poquito para que se abran las inscripciones. ¿Cuándo se abren las inscripciones? ¿Faltando un mes? Sí, se abren, bueno, algo antes. El 10 de mayo para los pilotos que están en copas, que participan en copas, y el 12 de mayo para el resto de pilotos. Sí, te pregunto aquí, pero lo tengo aquí en el programa horario que está colgado en la web de la federación. Y después el viernes es lo que tú decías, la ceremonia de 3 a... Bueno, miento, a las 7:30 es la ceremonia de salida, y a las 8:20 es la llegada del primer participante al Parque de Gustedes, ya con la ceremonia de salida y el tramo espectáculo completado. Te iba a preguntar una cosa y se me fue de la cabeza ahora. Ya por último, pero bueno, la guardaré para otro momento porque ahora mismo no me... Sí, estaba viendo lo de... Ah, sí, ya se me acordó. Y quiero preguntarte a ti como organizador también, porque nosotros aquí somos muy pesados también con muchas cosas a veces. A veces la gente se queja y tiene razón. Pero nosotros habíamos hablado con la organización del Rally de Noya, y un poco por la pandemia y un poco también por la visibilidad del rally, ellos habían planteado un rally que era en 2 jornadas de competición, como el vuestro, pero en la jornada del sábado y en la jornada del domingo.
habían previsto para el sábado una especie de shakedown, que era un poco una novedad, para que así los pilotos probasen y tal y cual, y pues también hubiese algo de vistosidad sobre la carretera de los coches de competición para los aficionados y demás. El rally empezara al mediodía, acabar el primer coche en torno a las 8 de la tarde para que así diera tiempo a, bueno, la hostelería, que ya sabes con estas restricciones si se mantenían y demás, pues para que no hubiese problemas y que la gente pudiese al acabar el rally ir a cenar y tuviese un sitio donde poder tal. Y el domingo por la mañana hacer la última parte del rally, desde la mañana hasta el mediodía, y al mediodía hacer el colofón final con la entrega de premios, con diferentes autoridades y demás. Yo esta fórmula a mí me encanta, me parece fantástico. Yo no sé qué piensas tú de trasladar los rallies en vez de viernes y sábado, que viernes es un día laborable, que le machacas un día a la gente, a todos, no solo pilotos, aficionados, organizadores, que hay que andar pidiendo para todo. ¿Y qué te parece a ti dar un pasito adelante, hacer como los rally mix, ¿no? Sábado y domingo, pues los rallies en sábado y domingo. ¿Cómo ves tú esta idea desde dentro, Diego? Nosotros este año nos decidimos por los 3 tramos a triple pasada, porque para ser el primer año era la opción entre comillas más fácil, ¿no? Fácil no es ninguna, pero entre comillas sí que esta era la más fácil, pues eso, para contar con gente que nos viniese a ayudar, para montar el rally era la más sencilla. Pero sí que, ya es, claro, porque esto es, estás haciendo este rally y ya estás pensando en el año que viene y estás pasando por un tramo y estás diciendo, hostias, para el año tengo que meterme por esta pista, a ver a dónde vamos a dar, igual sacamos otro tramo por aquí. Entonces sí que para el año ya hay el rumor, el rum en la escudería de hacer ese mismo sistema, que a lo mejor es factible, hay que ver cómo sale este año. Y sí que a nosotros también nos gusta el tema ese de hacer una pequeña ceremonia de salida, a lo mejor un sábado, y luego eso, pues hacer, por ejemplo, 2 tramos a doble pasada y el domingo otros 2 distintos, o hacer 3 tramos el sábado y el domingo otros 2 distintos. Y también queda más bonito pues hacer una entrega de premios el domingo a las 4 de la tarde que no hacerla el sábado a las 12 de la noche, ¿sabes? Totalmente. Entonces ahí cambia el cuento. Pero bueno, este año nosotros lo vamos a virar así y el que viene se verá. Pero bueno, a mí la idea de Javier y de sus chicos no me parecía mal. Y además yo, ya no solo por los días que dejas atrás, ¿no? Que el viernes no le ocupas a la gente y tal y cual, sino también por el tema de la repercusión, que es muy importante la repercusión. La prensa, si tú haces sábado y domingo, tienes el viernes, mañana hay rally. El sábado, hoy hay rally, es así. El domingo, ayer quedó el rally así y hoy tocan estos tramos. Y el lunes el rally el domingo acabó así, con lo cual estás 4 días en la prensa y eso es importante para la repercusión del rally. Para las instituciones, políticos y demás, fundamental también, porque es lo que tú dices, si tienes una entrega de premios un sábado a las 12 de la noche, político un sábado a las 12 de la noche, está a todo menos al rally. Viene por compromiso. Y si te viene, y si no, sí. Y si tiene otro compromiso ya no te viene, o si tiene un compromiso el día siguiente, pues ya se tiene que acostar temprano porque al día siguiente tiene que viajar, tiene que ir, ya no te puede venir. Pero si tú tienes esto partido en 2 y el domingo al mediodía estás con el rally finalizado a las 12, a la 1 del mediodía, a la 1:30 del mediodía puedes hacer una entrega de premios donde puedan estar los representantes de las instituciones y poder decir, oye, entregan los premios, después se van a comer, y eso es bueno para el rally y también es bueno para la visibilidad de las instituciones que son los que ponen el dinero, que es muy importante también en esto de los rallies. El público, la parte de privado pone dinero, pero la parte pública también. Y es muy importante darle esa repercusión y esa visibilidad a las instituciones que firman, que ponen, a los representantes de las instituciones que dicen, oye, pues adelante con el rally, tanto, pues oye, venga usted aquí, representa esta institución, nos apoya y entregue usted este trofeo y que se vea y que se haga en la prensa que usted como representante de la institución, ayuntamiento, diputación, xunta, lo que sea, pues está aquí apoyando al rally y entregando tal. Y es un domingo por el mediodía lo tenemos, Diego, que al final lo tenemos y es bueno para el rally, para la repercusión, para instituciones, para todo. O sea, yo no encuentro pegas. Yo creo que tú tampoco. No, a nosotros esa opción también nos gusta. La verdad es que es una opción buena. Pues empieza la marea movimiento de rallies de viernes a sábado y domingo. A ver si lo conseguimos y a ver si entre todos pues creamos conciencia. Diego,
De verdad, de corazón, muchas gracias. Lo primero por atendernos, por estar hasta ahora aquí escuchando lo que tienen que decir estos locos que están aquí todos los viernes. Y lo segundo, gracias por trabajar en pos del automovilismo, no solo en esta prueba, sino en el resto, que sabemos que también lo haces, pero en esta prueba en especial por recuperarla y por pues, traerla a la afición del Salnés o un rally emblemático que no va a ser el nombre que era. ¡Ay! Se colgó Diego. Buah, pues... Batería. No sé, igual toqué yo algo sin querer y no quería. Vamos a ver, oye, que Ah, aquí está. A ver, no sé si Saltó, toqué... no sé, saltó y... No sé si toqué yo algo sin querer o no, pero dije, ostras, a ver si ahora le voy a cortar la palabra aquí y tal. Lo dicho, nada, solo es agradecerte el trabajo que hacéis, que hayáis recuperado un rally, que las instituciones os apoyen y que tengáis todos los apoyos posibles para que el rally sea lo mejor posible. Y desde aquí vamos a animar a que todo el público que asista sea consciente de que tenemos que guardar las medidas que están puestas y que nos indiquéis para que esto sea una prueba segura y que quede Rally de Pontevedra, tercera edición y muchas más de aquí en adelante. Sí, nosotros nada, gracias a vosotros por el rato este tan agradable, gracias a los 4 concellos, a la Diputación, a la Xunta, a todos los patrocinadores, desde el más grande al más pequeñajo de todos, han aportado lo suyo y estamos súper agradecidos. Gracias a toda la gente que nos está ayudando, a todos los equipos y nada, y deciros que a todos os esperamos en el rally y que intentaremos hacerlo lo mejor posible. Pues seguro que sí, la verdad es que es una alegría poder volver a recuperar una prueba tan emblemática y que tengáis toda la suerte del mundo y nada, en capilla ya porque en 1 mes y medio, después de venir de la capital del norte, nos vamos a la capital del sur, que va a ser en este caso Sanxenxo con ese tercer rally de Pontevedra. Diego Besada, delegado de seguridad, gracias por estar este ratito con nosotros, mucha suerte y estamos a tu disposición para lo que necesitéis, ¿vale? Gracias, chicos. Un abrazo grande, Buenas que vaya noches, todo buenas bien. noches. Gracias. Chao. Bueno, pues Diego Besada, delegado de seguridad del Rally de Pontevedra, una alegría, Samu, una alegría que podamos volver a tener una prueba, que aunque no se llame Rally de Albariño, pues prueba en el Salnés con pues esta... No, pues, y que me esta alegra mucho ubicación. y la verdad es que os estaba escuchando y me alegra mucho lo que estaba contando Diego, que las instituciones se impliquen de esa manera, que Oh, la tengan verdad es que sí. conocimiento y sean conscientes de lo que estamos pasando. Aquí nadie pone en duda que la salud es lo primero, pero al final hay que moverse, hay que hacer las cosas al aire libre, hay un protocolo, los rallies son seguros, necesitamos un retorno, necesitamos que la gente de mi pueblo tenga ese retorno, la hostelería, hoteles, bares, restaurantes, y al final pues hay que ser consciente. Lo que hablamos siempre, Fran, el aficionado tiene que ser consciente de dónde va y el primero tiene que respetar las normas es él mismo, no tiene nadie, no podemos tener cada uno un policía detrás, eso es evidente, pero a partir de ahí tenemos que funcionar y me alegra muchísimo escuchar que las instituciones apoyan 100%, que para adelante, que hay que darle repercusión al evento, que tiene que venir la gente, que tiene que ser ese día epicentro de Galicia y norte de España o de lo que toque y estar ahí. La verdad es que me alegra muchísimo. Igual que la idea, por ejemplo, de sacar ideas como, bueno, pues este año no vamos a ahogar tanto la hostelería, vamos a intentar sacar por otros medios, que es un detallazo porque sabemos que, lógicamente, mayor parte de ese retorno va a la hostelería y va a hoteles, bares, restaurantes, y aún así pues son conscientes de no ahogar ese sector, aunque esa repercusión al final vaya mucho destinada a ellos y la verdad es que buenas noticias, nos alegramos mucho y eso es lo que queremos, ese espíritu de esas instituciones, de apoyar los rallies, de saber que son parte importante en la comunidad que estamos, muy importante para que haya un retorno, para que la economía fluya y por lo tanto pues ya deseando ir a Coruña primero y deseando ya estar en Sanxenxo, aparte marco incomparable en verano, más no se puede pedir. Fantástico, mucha ilusión. Bueno, saltamos de Sanxenxo a otro sitio que nos ha gustado mucho este año, como es, como dicen en Eurovisión, Le Croatie, el Rally de Croacia. Le Croatie, que vamos a, bueno, pues a dar un pequeñito toque. Vamos a poner unas imágenes aquí también, que nos gusta mucho que veáis cositas. Bueno, pues las ponemos aquí a full screen, como suele decir, mejor. Ahí estamos. Bueno, Croacia, Samu.
Déjame Croacia. bajarlo un poquito. Lo voy a bajar porque lo estoy oyendo así. Vale, Croacia. Un espectáculo. Coméntame, yo voy a comentar un poquito también la clasificación, pero bueno, ¿qué es lo que vimos? Lo que estamos viendo es un espectáculo, un rally nuevo. Espectáculo. Primero, Tremebundo. espectáculo, país que debutaba en el Guarrilicar y con premio. Con premio, ¿por qué digo con premio? Porque parece Sí, ser que la FIA ha quedado encantado, sí, le ha señor. gustado lo que ha visto. La verdad es que ha sido un rally espectacular en lo deportivo. Un rally donde se miraba al público con sitios para ponerse de sobra y le daba un ambiente espectacular al rally. Y todo eso hace que en el conjunto y el buen hacer de la organización, lógicamente, parece ser que la FIA está dispuesto a, pues, a firmar un contrato por 2-3 años, creo, Fran, o por ahí se rumorea, y fantástico porque es un rally que incluso tú y yo lo hablamos esta semana, que se nos hacen los ojos así para visitar porque las Sí. imágenes que nos deja son espectaculares, con Zagreb, que era el epicentro de este rally, y la verdad es que pues ojalá se cumpla y sin desmerecer a otros rallies, pero rallies así es lo que hacen falta, rallies que nuevos de este nivel, de este espectáculo y ojalá si dan 3 años, pues que en ese periodo de tiempo, pues quién sabe, Fran, si podemos aterrizar por allí y dar una visita a ese país y disfrutar de Sí, esto. es que lo comentamos, aparte porque lo comentamos en privado porque Croacia es un país que no tiene un nivel de vida demasiado caro, con lo cual, bueno, aquí tenemos a nuestro ruso, el ruso de Viveiro, Nicolai, que vamos, dio un espectáculo al final, no pudo ser, volcó y bueno, pues tuvo un pequeño problema, pero bueno, espectacular rally, luego lo comentaremos. Lo que decía, Croacia es un país que no tiene un nivel de vida demasiado elevado, con lo cual eso es bueno para visitar y para ver una prueba porque no te vas a gastar demasiado ni en alojamientos ni en comer, que es el clavo del rally al final, que te va a costar mucho, ¿no? El poder decir, oye, pues, ostras, Croacia sí, pero es muy caro, tal, ¿sabes? O sea, al final bueno, quieres ir a un sitio, pero tampoco te puedes gastar mucho dinero, porque no estamos para dejarnos Sí. demasiado dinero. Y Croacia es un sitio, da la sensación de que es un sitio ideal, ¿no? Que es un No, sitio... de hecho, Fran, perdona, yo vivía esa experiencia, tú lo sabes, que yo Sí, viajaba a Polonia Polonia. y la verdad es que era lo mismo, o sea, me refiero, era un país que al final te echas para adelante porque ves que es un país accesible, asequible, y realmente era así, al final, pues tanto el viaje como la estancia, pues es muy contenible y el espectáculo que en este caso que pude disfrutar en Polonia o en este caso las imágenes que estamos viendo en Croacia, pues la verdad es que compensan con creces y lo que tú dices, tampoco no estamos viajando a Mónaco o a otros sitios donde igual, pues, Claro. igual tenemos que andar con una botella de agua 3 días porque, porque sí, porque comprar otra sale cara. Bueno, Exactamente. en lo deportivo, Fran, en lo deportivo, Vamos. pues una batalla, como tú dices, una palabra tuya, tremebunda, la Fantástico, ¿eh? verdad es Un que fantástico espectáculo. y lo decía antes, al inicio del programa, yo creo que estamos viviendo una época dorada del Guarrilicar, vivimos épocas muy buenas, pero esta es una época Sí. dorada. Quizás echa de menos un equipito más o 1 o 2 equipos más, pero la verdad es que con estos coches y como se está rodando al límite y rallies en este caso, pues más de 300 kilómetros cronometrados y al final, pues por 6 décimas, con una batalla increíble entre los pilotos de cabeza. Decir que la batalla al final se centró entre Neville Ogier, que era finalmente el ganador, y Elfyn Evans. Evans, lo comentábamos, Fran, ese pinchazo, pues al final pues era un lastre que tenía que llevar durante el rally y bueno, pues aunque partía como líder en la última especial, pues en el Power Stage se dejaba esos 4 segundos, que perdía el rally por 6 décimas. Oyer, pese al incidente del domingo, la verdad es que hizo un domingo espectacular remontando y hizo unos tramos bestiales. Y Neville, pues la verdad es que corrió muchísimo, pero venía lastrado por una mala decisión de monta de neumáticos el sábado, donde se dejaba prácticamente el sábado por la mañana todas las opciones, la ventaja que llevaba en el rally. Y fantástico los tres. Otanak un poquito, bueno, un rally más descafeinado, por así decirlo. De hecho, en las declaraciones de él, pues le cuesta coger ese feeling, esa confianza con el Hyundai. Un rally que para un aspirante, un claro aspirante a hacerse con el título mundial, pues bueno, pues digamos que no daba tanta guerra como tendría que dar. Y en el equipo que nos queda, en Ford, pues la verdad es que, bueno, Gus Greensmith sabemos que lo importante es acabar, pero una buena noticia, yo creo que para Ford y para el campeonato, la aparición de Adrián Formox en el primer equipo,
haciendo un rally muy, muy bueno, quitando bueno. un pequeño incidente que tenía, que se empanzaba y perdía minuto, pues un rally muy, muy bueno. Sí, Decir que es un piloto que hace 4 años simplemente era un aficionado que iba a los rallies y la carrera meteórica que lleva, pues vemos ahora sentado nada más y nada menos que en un World Rally Car oficial con premio, porque va a repetir en Portugal, después de su buen rally, pues sí, Malcolm Wilson parece que, y Red Bull en este caso, porque sabemos que al final también los billetes hacen falta y es importante, y la Federación Francesa, cuidado, la Federación Francesa, que creo que es una federación que se equivoca poco, porque donde pone el ojo, igual creo que saca un par de campeones del mundo, pues que solo hay que ver, bueno, los últimos años han sido los claros dominadores, tanto Loeb como después Ogier. Conclusión, un rally fantástico, se ha corrido muchísimo y ojalá tengamos, bueno, estamos viendo a Calbrin, que también se me queda por ahí en el tintero, pues un rally de menos a más, también con muchos problemas, con un pinchazo también, bueno, un rally que al final, pues quizá echaríamos de menos a Sordo por aquello de lo que hablábamos, ¿no? Que es muy rápido en asfalto, lógicamente sabemos el papel de Sordo en asfalto, pero bueno, en este caso Hyundai apostaba por Brin. Y lo dicho, Fran, rally fantástico, rally para repetir, rally, ya estamos viendo las imágenes que a nosotros personalmente también nos gusta mucho porque, como decíamos en la previa, el viernes anterior, se nos trae recuerdos, se nos asemeja mucho a nuestros tramos del norte, a los tramos, pues algún gallego, algún asturiano, algún cántabro, nos gusta y ojalá, Fran, pues repito, en estos 3 años que si la FIA firma, pues en algún momento podamos hacer una escapada y disfrutarlo en vivo y en situ y de estos coches, bueno, estos coches no, ya no vamos a poder disfrutar, pero bueno, de los que tengan que venir. Bueno, a ver si nos da tiempo ir al año que viene y podemos verlos. ¿El año que viene no están o no? Sí, ¿no? No, en principio, los... en principio hubo una polémica ahí, en los híbridos están para que entren en los nuevos Rally 1 ya a partir del año que viene deberían estar ya en competición. Es verdad que la empresa suministradora de esos motores híbridos pues tuvo un pequeño problema y le pidió a las marcas que devolvieran a la central esos kits, por así decirlo, porque tenía que resetearlos, bueno, darle a ver qué pasaba, unos pequeños problemas que estaban dando, pero las marcas, sobre todo Ford, porque está muy involucrada y tiene el apoyo de Ford oficial, M-Sport en este caso, pues la verdad es que están haciendo fuerza para que ya sea el año que viene, ya entren los Rally 1 y los híbridos, y parece ser que tanto Hyundai como Toyota también quieren que entren ya para el año, ya están con el desarrollo de los coches, y se supone que este es el último año de estos World Rally Car, por lo menos de manera oficial. No sé si la FIA va a permitir a lo mejor en otra categoría o que corran de manera privada, no lo sabemos. Debería, pero de manera oficial, sí, debería, porque la verdad es que... ¿Qué van a hacer con estos coches? A ver, ¿qué van a hacer con estas joyas de la corona? Es que esto, la verdad es que... ¿Lo van a meter en una vitrina, en una nave? Claro, como los eso mismo. Sí. Los que los disfrutamos, la verdad es que sería una pena tremenda. Aparte, pues ya prácticamente podemos decir que el año pasado no pudimos disfrutarlos, prácticamente nada, porque fue un año, bueno, ya sabemos los pocos rallies que se corrieron y la verdad es que sería una auténtica pena disfrutar de estos monstruos, nunca mejor dicho, que hemos tenido la ocasión de contemplar en directo. Y bueno, pues todo el mundo lo dice, desde los Grupo B yo creo que fueron el coche que está marcando la historia del Mundial de Rallys. Oye, yo creo que la verdad es que yo creo que debería haber una prórroga aquí en este tema. A lo mejor un añito más igual podían dejar estos coches mientras que no entran los híbridos, convivir los híbridos con estos coches para que fueran un poco el cambio, que no fuera un escalón tras otro, sino que fuera, oye, pues vamos a convivir como cuando fueron los Kit Car Super 1600 y demás, ¿no? Que convivían ahí un año, después se quitaban los Kit Car y quedaban los Super 1600. O sea, igual debería haber alguna prórroga o algo para que los aficionados podamos disfrutar de estos aparatos, porque es brutal esto, ¿eh? Bueno, nosotros supongo que lo vemos, Fran, como aficionados y lógicamente queremos que sigan estos coches porque son bestiales y nos hacen disfrutar a tope. ¿Qué pasa? Que las marcas implicadas, pues al final, lógicamente, lo que están viendo es su negocio, sus ventas, claro, bueno, su hacer. Y al final, pues supongo que con un convenio con la FIA, con lo que con lo que es el mercado en sí, pues están deseando ya que entren los híbridos, porque es el futuro, y porque supongo que quieran tener los Rally 1 como los máximos exponentes del Mundial de Rallys, ¿no? Tendrán que tenerlos como máximos exponentes.
Pero bueno, los cambios a machetazos nunca fueron bien, ¿eh? Siempre No, tienen que ser progresivos, porque aparte la historia es así, cambio siempre progresivo, nada de quito uno y pongo el otro, al final, bueno, nos quitan un poco el tal. Después nos acostumbraremos y veremos los híbridos como, ¡guau! La leche y tal, pero hombre, es una lástima ver dónde van a meter esta maquinaria toda que nos sí. vuelve loco, nos abre los ojos cada vez que los vemos pasar con estas pintas, con esos aletines, con esas evoluciones, con todo, bueno, con todo lo que es un World Rally Car. Es una obra de ingeniería increíble y que está aprovechada al 200% y se trabaja día tras día en mejorar hasta las pestañas de los ojos para que vaya el coche al 200%. Y eso es lo que nos gusta. Por lo menos podrían convivir a lo mejor un añito más con los híbridos y tal, y podría darnos tiempo a ir a Croacia a verlos, por ejemplo, aparte de verlos en Portugal y tal igual. Bueno, Cataluña, que bueno, nos queda un poquito más lejos, pero ya que estamos de lejos, igual vamos a Croacia. No, y si traemos, y si traemos el World Rally Car para Galicia, que estamos tú y Eso yo ahí está hecho empujando ya. fuerte, estamos empujando fuerte, igual ya los tenemos aquí. No, hombre, a ver, la verdad es que World Rally Car en Galicia no vamos a hablar de esto, pero, ostras, No, de eso ya hablamos, sitio tampoco ya tenemos, hablamos. organizaciones, está Luis Moya ahí, ya empezó a teclear, venga. Bueno, todo en orden. Con lo cual, de Croacia déjame decir una cosa, que es importante, que lo comentaste, es clasificación del rally, ya lo sabe todo el mundo, pero bueno, ayer gana el rally, Elfing a 6 décimas, después de 3 días de rally. O sea, bueno, nada más que decir. No hay más preguntas, señoría, como suele decir. Tercero, Thierry a 7.5, Thierry Neville, Tanaka 1.17 y Adrián Formox a 1.44. ¿Qué tú dices? Oye, una pregunta a colación de Adrián Formox. Si es tan difícil de hacer lo que está haciendo la Federación Francesa, no con Formox, con Bonato, con todo lo que viene detrás y con todo lo que traen también, que estuvo un francés joven, no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre, estuvo el otro día en Lorca, también, que es de la cuna de Sí, Francia. el que había ganado la selección. No, un chico Sí, joven, no me acuerdo cómo se llama. tampoco me acuerdo yo, pero Bueno, sí. Seguro pero que alguno de nuestros amigos claro, rápidamente ya lo va a poner, la pero... gente lo sabe, ¿no? Que Francia es una cuna y están haciendo las cosas bien. Si es tan difícil de hacer esto, Samu, yo pregunto, si es tan difícil de hacer lo que están haciendo en Francia, la pregunta es, ¿por qué no lo copiamos? ¿Por qué no lo copiamos? Me refiero a la Federación Española, no tú y yo, que no pintamos nada aquí. Pero digo yo, jolín, a lo mejor es que desarrollar este proyecto y esto lleva muchos años, mucho estudio, mucha gente, aquí no tenemos, ni somos listos, ni tenemos ni idea. Pero digo yo, jolín, a lo mejor si copiamos lo que están haciendo bien en otros lados, si copiamos las fórmulas que están llevando a los pilotos de otros países a lo más alto por escalones y con trabajos y con apoyos, que los apoyos no sirvan solo para poner un nombre como el que pone aquí debajo, no, que sirvan para poner el nombre como el que pone ahí y que sirvan para mejorar los proyectos de los pilotos, para que sigan dando pasos, para que Adrián Formós pues, pueda disponer de esa beca con la que dispuso de la Federación Francesa de Automovilismo, que además le ayudó y estuvo presente en Canarias y ganó Canarias, y después al Mundial, y ahora con un World Rally Car, primero con el Rally 2 y ahora... perdona, simplemente, y apostó ¡Ostras! por él, porque, ¡Claro! digamos, podía tener retinencias y decir, bueno, lleva 4 años compitiendo solo, a jugárselo todo, porque al final, pues no tiene experiencia, bueno, sacarle sus pegas, y no, apostaron por él, están apostando por él, y de momento, pues ahí lo tienen, los resultados ya empiezan a llegar, oficial, sentado en el coche oficial, rally, el primer rally que hace en asfalto, pues ahí está, Chapó, quinto, dando guerra. Bah. Tenía un problema, y eso que sé que tenía un pequeño problema, que se empanzaba y el público Sí. tardaba en sacarlo y perdía tiempo, si no, Sí. pues hubiera estado más arriba. Sí. Escúchame una cosa. Formox es un ejemplo y ya me van a decir, después nos critican y a mí me critican mucho y me dicen, le das mucha caña a la federación porque no sé qué te pasaría con él. Nada. Pero digo una cosa, vamos a ver. Formox es un ejemplo de éxito. Ya no digo Formox como tal, sino el trabajo que se hace con Formox, que se hizo con Bonato, que se hizo con todo el mundo y que está haciendo con los jóvenes. Y en España aplaudimos con las orejas, o decimos, no, es que Jean Solans va a tener un mini programa, déjame que lo diga, va a tener un mini programa del Mundial, con 2 pruebas del Mundial, Portugal y Cataluña. Cuidado, que estamos apoyando a Jean Solans para que tenga un mini programa del Mundial.
Pero vamos a ver, hombre. Pero vamos, ¿dónde tenía que estar Jan Solans? ¿Dónde tenía que estar? Mira, Ya venía de allí. no se Pero trata se de van a gloria, se van a gloria simplemente, de que van a tener un mini programa con Jan Solans. Por favor, hombre, pero se dio un paso atrás, pero simplemente, de camión. Dio un paso de camión simplemente para hay atrás. que analizar las cosas. Yo analizo las cosas y veo las cosas. Es un poco vuelta a casa por Navidad. Y con esto quiere Total, decir. total. Y esto quiere decir, en su momento José Antonio Suárez fue al Mundial, para casa. Para En su casa. momento Nil Solar fue por el Mundial, para casa. En Pum. su momento Jan Solans fue al Mundial, para casa. Siguiente. Y Pepe López va al Mundial ahora. Vamos a ver dónde acaba. Vamos a ver dónde acaba. Correcto. Vamos a ver dónde acaba. Ojo, toda la suerte del mundo. Del Pero mundo, vamos a ver dónde acaba. Y no en cuanto a resultados, que puede ganar el Mundial World Cup 3, ¿eh? Puede ganarlo, si me apuras, por decirte algo. Pero los apoyos, amigo, que es lo que estamos hablando, no la calidad del piloto, los apoyos que necesita la gente que está en ese nivel y que tiene que continuar del 3 al 2, el 2 al 1, que apoye, que te vea una marca que diga, ostras, pues este tío merece la pena, vamos a subirlo una carrera aquí, ostras, pues mira, en su primera carrera con este coche hizo muy bien, le hizo quinto, no la lió en ningún lado y tal, vamos a darle otra carrera a ver qué tal. O sea, así es como se empiezan los caminos. Y Jan Solans tenía el título de campeón del mundo junior bajo del brazo, paso para atrás. Lo que tú dices, ya, Nils Solans y los otros, bueno, eso ya no hablamos, ya hace años ya no vamos a remontarnos. Ahí sí que ya es criticar a Ira, no lo vamos a criticar, vamos a decir lo que hay. Pero es que Jan Solans tuvo que dar un paso atrás, porque si no, no tenía con qué correr. Es que si Jan Solans no se sube al coche de Sport and You, está aquí en casa con nosotros, él en la suya y nosotros en la nuestra, que es lo que iba a ser. Entonces dice, no, es que no es un paso atrás en la carrera. ¿Cómo no es un paso atrás en la carrera? Si ese señor tenía que estar apoyado por la federación, por las mejores empresas que hay del automovilismo, que consigan los federativos ese apoyo de las empresas, que las empresas no van a venir a llamar a su puerta y decir, oiga, mire, que tengo aquí 3 millones de euros, que ¿dónde quiere usted que los meta? No, hay que ir a buscarlos, hay que ir a llamar a la puerta, hay que convencer de que puede haber un joven que puede ser en un futuro campeón del mundo o que puede llegar a lo más alto y que tenemos que apoyarlo. Como hacen los franceses con los suyos. Y ojalá claro. Dure, pero hay que pensar, la federación tiene que pensar que nuestro máximo representante se está pagando arriba. O sea, Dani Sordo le queda lo que le queda. Y eso que supone, lo que hablábamos antes, que al desaparecer Dani Sordo, pues la repercusión va desapareciendo. Y si ahora ya tenemos, y si ahora va a haber en los informativos o en los programas no especializados de motor que salga Dani, salimos porque si sale, hablando de deportivo, no vamos a meternos en otras cosas, pero salimos porque Dani Sordo ganó el Cerdeña, porque Dani Sordo hizo tercero en Monte Carlo, porque tenemos un máximo exponente. Si no lo tenemos, saldrá una noticia de pádel o con todos mis respetos o de otros, pero de rally ya no. De rallies no, porque no tenemos un representante que haga algo. Y no lo tenemos porque no lo trabajamos. Porque si ponemos la TFSI, la de Francia sí que sale. Formós, Bonato, el otro, el de europeo y el de no sé qué, no sé cuántos y demás. Pero en España no. Y como no tenemos, dice, ¿a quién le interesa el Mundial de Rallys en la tele? ¿A quién le interesa, si me entienda? No a los aficionados, que lo vemos y hasta nos pagamos la aplicación. Me refiero, ¿qué noticia vas a dar del Mundial de Rallys en la tele si no hay un español? Ninguna. El fútbol, el balonmano, el baloncesto, el ciclismo, el Tour de Francia, no sé qué, el pádel, el Carolina Marín con el badminton y hasta luego, buenas tardes. Se acabó. Se acabó. Y eso la culpa no la tiene el señor que tiene un talento de la leche y está en casa. Ojo, que es lo que decimos. Pepe López va a ir al Mundial. Nils Solans, que no nos vamos a olvidar de él, está trabajando para tener un programa del ERC, que va a ser un tío candidato a ganar el ERC y va a estar otra vez en la palestra y vamos a poder ver a Nils Solans en la tele y va a poder decirse después, sí, claro, pues nos vamos a colgar la medalla de no, Nils Solans, nosotros la apoyamos y tal, aquí, Rally Team Spain, no sé qué y tal. Sí, lo que usted quiera, pero al final no va por buen camino, no van por buen camino. Y el automovilismo tiene que tener una base. Si no tiene base, se lo van a cargar. Y después vamos a buscar los culpables por ahí. Después que digan, no, es que estos critican aquí, que tal. No criticamos a nadie. Nosotros decimos lo que creemos. Y creemos que el automovilismo de base no se está gestionando bien porque no vamos a tener representantes en el Mundial por esa gestión. Y ya en Solano los tenemos aquí subido en un coche de Sport and You, que ahora mismo, por cierto, está líder del Supercampeonato de España porque ganó una prueba, José Antonio Suárez ganó otra, pero
Jean Solans ganó los dos tramos TC Plus, tanto el de TC+, asfalto sí. como el de tierra, con lo cual eso le sitúan líder del campeonato. Y a colación de lo que estamos hablando, pues vamos a enganchar ya con el rally Tierras Altas de Lorca, que, bueno, pues vivimos una edición, no sé cómo decirlo, ¿cómo nos referimos a Rally Tierras Altas de Lorca? Porque, bueno, en No, a ver, participación ha estado bien, realmente, sí, sí, sí. pero después hemos visto, bueno, pues la suspensión del primer tramo. Bueno, vamos a hablar un poquito de Lorca, a ver. Sí, por Vamos. eso me refiero. La organización, pues no hay nada que achacarle, me refiero, han sacado el rally adelante con una buena participación y trabajando duro seguramente, pero la verdad es que lo que te decía, Fran, al final nos deja un poco desangelados o un poco fríos ver que a medio rally, por así decirlo, a mediodía, pues llevábamos un tramo disputado y bueno, pues nos deja un poquito fríos para ser el máximo campeonato, el campeonato más representativo que tenemos, o es lo que nos dice la federación, que tenemos el supercampeonato, es el campeonato por excelencia, los otros pues ya vienen por detrás porque son copas, no son campeonatos. Correcto. Lo deportivo, pues bueno, pues al final es una buena noticia, pienso yo, lo que hablábamos siempre tú y yo, y conocíamos la porra el viernes pasado. Yo pienso que es una buena noticia que Jan haya ganado, porque si llega a Cohete y gana también en tierra y vemos el ritmo que lleva en asfalto, pues al final podemos pensar, los mal pensados diríamos que en 2 carreras esto está finiquitado, o sea, no finiquitado, pero podríamos decir, a ver quién lo va a mover de aquí, porque esto va a quedar ya sentenciado dentro de poquito, pero bueno. Ahí lo tienes, mira, Victoria, lo que hablábamos antes, Leo Rosell, sí, el francés, el joven francés. correcto. Bueno, victoria, que se me entienda, victoria de Jean Solans, porque vemos este hombre aquí, que este sí que iba como un fuego, pues victoria absoluta para él, pero formaba parte del campeonato de la Copa de España de Tierra, no en este caso del Correcto, del supercampeonato. supercampeonato. Y nada, pues en cuanto al supercampeonato, que es lo que nos antaña ahora mismo, pues eso, victoria de Jan Solans, que se hacía con TC Plus, salvaba los muebles Cohete Suárez, porque hacía el segundo puesto, que con Unido a Córdoba pues hace que sea un buen resultado. Y pues tercera posición para Gorka Izmendi, que estaba apuntado en el supercampeonato, aunque se supone que era la tierra, pero está apuntado en el supercampeonato. Y relegando a la cuarta posición a Iván Ares, que tenía ese pinchazo. Sí. El auto de cambio, ya sabemos que en la tierra pues se supone o queremos suponer que le va a costar un poquito más porque no, pues no ha hecho tierras, aunque haga el campeonato de España de autocross no es lo mismo. No, Y nada. bueno, no tiene nada que ver, No. de menos a más, mejorando, pero bueno, al final lo que decía, tanto Pernía como, y que no se me entienda mal, tanto Pernía como Iván, igual no le vamos a exigir mucho en tierra, por lo que ya podemos decir que en el supercampeonato van a ir un poco lastrados. Si en este caso, y es mi forma de verlo, si en este caso hubiera ganado pues Cohete, pues si gana en asfalto y gana en tierra, pues mal se ponía la cosa. Sí. No, lo que salvó es eso. Lo hablábamos, me decías tú el otro día. ¿Tú crees que Jan va a darle la vuelta a la tortilla? Yo creía que sí, básicamente por el ritmo que tiene en tierra y porque José Antonio bueno, pues venía de no correr, bueno, Cataluña corrió, pero bueno, es un rally solo, y venía de correr en tierra su último campeonato hacía 4 años, que por cierto lo ganó con el 208 Proto de RMC, que era el estreno de los N5, pero ahí en tierra corría como Proto, no corría como N5, y ganó el campeonato. Pero desde allí no tocó la tierra más, bueno, menos el Rally de Cataluña, con lo cual, bueno, pues el ritmo que tenía Jan de venir de correr el Mundial el año anterior en la tierra, pues era, en teoría tendría que ser superior, y así lo demostró. En el tramo largo, en 23 kilómetros y algo le metió casi 8 segundos, que bueno, pues no es una diferencia demasiado lejana, pero también hay que decir en honor a la verdad que José Antonio pues tuvo algún problemilla con el coche en ese tramo. No sabemos bien qué, pero bueno, él comentó que tuvo problemas y que no fue como debería. Y después también tuvo una pequeña escapadita en otro de los tramos que le hizo perder un poquito, aunque muy poquito, pero le hizo perder, que fue en el TC Plus además, le hizo perder pues ese ritmo, y al final pues se tuvo que conformar con quedarse detrás de Jan, aunque bueno, estamos hablando de que la diferencia fueron 30 segundos. Habían sido 20... ¿Cuánto había sido en el asfalto?
28 o algo así, ¿no? Sí, por ahí, sí, No me sí. acuerdo No cuánto quiero había recordar sido. ahora, pero sí, por ahí, No sí, me sí. acuerdo, o 38 o algo así, 38 o algo así. O sea que, bueno, al final las fuerzas están parejas y sin quererle mal a José Antonio ni bien a Jan, hablando, siendo justos, digámoslo así, esto es bueno para el campeonato por la igualdad. Bueno, sí. Sí, Porque al sí. final lo que hablábamos, y José Antonio decía también alguna entrevista, decía, bueno, el que lo vea fácil que venga y que se suba. Nadie lo ve fácil. El tema no es que lo vean fácil, el tema es que lo que no queremos es que ya esté sentenciado desde el principio, porque entonces si ya es un campeonato que está medio tocado y si aún por encima queda, pues hay un piloto que gana 2 o 3 primeras carreras, dices tú, ostras, a ver dónde vamos. Entonces ahora nos queda un poco la incertidumbre de la primera de asfalto la ganó José Antonio, la primera de tierra la ganó Jan y la segunda de asfalto no va a estar ni José Antonio ni Jan. Y ya. Con lo cual vamos a tener otro vencedor distinto. Vamos a ver cuál, quién, cómo, a ver si aprovecha su oportunidad, porque aquí es un rally vital para los que no han ganado. Sí, Porque es sí. un rally vital para decir, no, yo me voy a coger. Pero al final hay que explicar un poco también la calidad de resultados, que es el asfalto, tienes que cogerte son 6 resultados de asfalto y 4 de tierra los que hay que cogerse. Entonces, Sí. dentro de los resultados de asfalto, ADG, pues es una oportunidad para pilotos que no les ha ido la cosa bien en las 2 primeras, ni en asfalto ni en tierra en las 2 primeras carreras. Con lo cual, esto va a dar la impresión de que va a igualar un poco más el campeonato, aunque, pues por ejemplo, tanto Iván como Sura. Sura no han hecho, bueno, pues no han hecho todo lo bien que deberían o que se esperaba de ellos en Lorca y eso pues les va a separar un poquito de esa distancia que mantienen tanto Jan como Pepe, que da la sensación de que por las 2 primeras carreras pues van a marcar un poquito más la pauta, primero y segundo, los tramos de calificación, ni Sura se notaron ni siquiera el tramo de calificación de ninguno de los 2 rallies, con lo cual, tramo de calificación, digo yo, TC Plus, TC Plus. claro que es lo que suma puntos. Entonces al final, bueno, esperemos que les vaya bien la cosa en ADG a todos y que pues haya otro vencedor más, sobre todo para igualar un poco la cosa, esperemos que el vencedor del rally también se lleve el TC Plus, para que así por lo menos pueda sumar más botín de puntos y acercarse más a los de arriba y poder tener 3 pilotos que no estén demasiado separados, porque lo que queremos es la igualdad y que se mantenga hasta el final y que cada uno corra lo que puede y que se decida como Sí, toque, pero porque bueno. después tendremos, si no quiero recordar, Fran, si no me falla la memoria, ya la primera prueba del Supercampeonato en Galicia, Terra d'Auga, Sí, señor, tierra. rally de Camino de No, Santiago. sí, Camino de Santiago. Nos va a Terra Exactamente. d'Auga porque lo conocíamos así, Camino Terra de Santiago. d'Auga, Camino de Santiago. Y Es que la ahora verdad con es las que se presenta. nomenclaturas, Alvariño, Pontevedra, tal, hay Es que difícil, hay que gestionar bien la es cosa. broma, es broma. Se presenta, la verdad es que se presentaría, pues, la verdad es que fantástico, con un buen aliciente de lo que dices tú, una victoria para cada uno, pues veníamos otra vez en tierra en este caso, ojalá con la presencia, creemos que sí, de Nasser también, de nuevo, bueno, Sí. bien, bien, la verdad es que pintaría bien. Vamos a ver. Yo creo que Nasser va a Tenerife también o no. No, ¿verdad? En asfalto no, no. No, no va. Vale, No, vale. no, no, Bueno, no. solo faltaba eso. O sea, apuntarle No, no, también. no. Va a hacer, en principio su idea es hacer la Copa de España de Sí, tierra. de tierra. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, pues mira. Y quiero recordar, si no me falla ahora lo que vi por ahí, Campeonato de España de autocross o algo así va a hacer también, de una prueba de autocross en Barcelona. Algo va a hacer ahí, sí que hay autocross en Lleida, creo, o por ahí en Ujú. alguna. Y algo va a hacer, bueno, Si él no, si está no, si fincado ahí no, va a la en parte de atrás de la Igualada. finca y ya está. O sea, hace lo que quiere y Claro, listo. está ahí en Igualada, cerca de Igualada, que tiene un rancho que me río yo del de Texas y JR. Y bueno, pues como príncipe catarí que es y el que puede, pues que disfrute, que tenga todo lo que pueda y sobre todo que compita lo más posible aquí en España para que los aficionados podamos disfrutar de su calidad. Buen rally que ha hecho, un rally en el que Sí, apretó sí. hasta el final y al final el último tramo fue endiablado, porque mira Leo Rosell, al final alguna escapatoria, alguna escapadita por ahí pegó, pero bueno, al salir fuera esto es lo que tiene. Lo que decía, Nasser, último tramo, ya lo veías, lo vimos Sí, en el sí. streaming, de lado a lado, deslizando ya, aprovechando todas las cunetas, deslizando, mira, aquí tenemos el vuelco de Francisco López, que bueno, pues mala suerte también, que estaba ahí en rally de casa,
es un fastidio, siempre quieres acabar el rally de casa y mira, no puedo acabarlo por ese pequeño vuelco y una lástima, pero Nasser al final en el último tramo apretó de lo lindo y se veía cómo iba barriendo las cunetas, iba enganchando las curvas dobles estas que hacen que veías a los demás frenar recto para entrar al pico y aprovechar y realmente Nasser pues fue tirando de rodillo como suele decir y al final pues mira 6 segundos punto 2 con Jan, que aunque el Jan pues la lucha de él era el supercampeonato, pues también quería ganar el rally, yo creo, y bueno, no arriesgó seguramente todo lo que debería, pero dijo vamos a tirar un poquito de la cuerda que queremos llevarnos el rally, que al final pues siempre mola ganar el rally. Pero bueno, muy buen rally de Nasser primero, Jan segundo, 6.2, Jan y Rodri San Juan, Nasser y Mathieu Baumel, José Antonio Suárez y Pin terceros, a 36 de Nasser y a 30.2 de Jan, cuartos Gorka Izmendi, estamos hablando de la en general, sin copa de tierra, y quinto Gorka Izmendi y Diego San Juan, el hermano de Rodri, que va con Jan, quinto Iván Ares y David Vázquez, con ese pinchazo que le lastró en el último tramo, porque estaban metidos ahí en el podium, al final, bueno, estaban peleando por él, no estaban metidos, pero estaban ahí peleando por ese podio. Y sexto, Alex Villanueva, con Víctor Ferrero, el copy de Marván también, que este año, pues mira, va con Villanueva en el C3, que también cambiaba de coche, estrenaba el C3 después del Skoda, que bueno, pues también es otra máquina a tener en cuenta. Eduard Pons, que se le vio muy suelto también, me gustó mucho verle en la tierra, parece que más suelto que en el asfalto, da la sensación. En el asfalto el otro día tuvo bastantes problemas y sobre todo en el tramo de pruebas chocó contra una valla, bueno, cuando empiezas un rally así complicado nunca va bien el tema, pero bueno, aquí se le vio más suelto, séptima posición a 1.05 de la cabeza, octavo Sura Pernia, que acusó un poquito, pues bueno, eso lo que tú hablabas, ¿no? El ritmo de la tierra y la especialidad. Noveno Triviño, que bueno, tuvo un golpe en el último tramo, en la rueda delantera derecha, doblaba una mangueta y bueno, pues iba arrastrando ya por el tramo a una velocidad lenta y no le permitió acabar y llevar el coche al final, finalizar en novena posición, pero no era la posición que bueno, pues esperaba de él. Y décimo Pedro 10 con el Skoda de Pharma 10, cerrando los 10 primeros. También después Daniel Alonso en el puesto 11 y Juan Luis García con el Citroën DS3 N5 en la 12ª posición. Y pues esto fue lo que dio Lorca de sí, que no fue poco, con esa anulación también del tramo, que yo vuelvo a decir que vamos, vaya tela anular el tramo por la lluvia, que esto háganselo ver cuando tengan un poco claro qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer, pues háganlo, pero no vendan humo, porque si al final vendemos un campeonato estrella y resulta que anulamos el tramo porque yo un poco se hace una capa y no sé qué, no tan estrella, más que estrella es estrellado, pero bueno, esa es nuestra opinión y yo después me caen palos por ahí, pero yo abro el paraguas, ya sabes que no, y sobre todo puntualizar eso, Fran, los que al final cuando lo hacen bien es bien y cuando no lo hacen bien pero no. y sobre todo eso que yo lo que me quedo es lo siguiente, de que estábamos a mitad del día, era mediodía y habíamos visto un tramo cronometrado. Sí, señor, sí, señor. Bueno, las cosas son así, amigo Samuel. Pues sí. Bueno, con esto y un bizcocho yo creo que ya vamos cerrando la persiana, llevamos 2 horas de leria aquí, unos tipos que bueno, pues que se enredan como madejas contando películas de los rallies. Hoy hemos contado con bastantes amigos que nos habéis acompañado, casi 150, con lo cual estamos orgullosos y contentos de que estéis ahí, porque nosotros al final, si estamos ahí es por vosotros. Pero lo que queremos antes de nada, como siempre y para despedirnos, es daros el protagonismo que no que os merecéis, porque os merecéis más que el que os damos seguramente, pero queremos que forméis parte y sabemos que formáis parte de nuestra familia de los rallies, de Rally Streaming, y tenéis voz siempre, con lo cual pues vamos a poner vuestra voz aquí en este pequeño espacio que dedicamos siempre a todos nuestros seguidores que aparte de vernos nos escriben, nos saludan, nos dan las buenas noches y que contamos
pues con fieles seguidores y que malo el programa. Mira, pues aquí un hater, José Manuel Nogueira. Bueno, oye, respetamos tu opinión, qué malo el programa. Bueno, pues mala suerte, si no te gustó, lo lamento mucho. Esperemos que el próximo viernes, que vamos a estar aquí a las 10, lo hagamos mejor, puedas verlo y puedas cambiar esa opinión. Mira, nuestro Arnau, que no hablamos de en Lorca. De Lorca, sí, un montón de problemas en las verificaciones, también demasiado exquisitos, demasiado quisquillosos, otras cosas que sí que está bien los temas de seguridad, oye, que no vamos a discutir los intereses de seguridad, pero, ¿sabes? Puntillas las justas, vamos a decirlo así. Después mala suerte en el rally, porque, bueno, pues pequeños golpes van dañando diferentes partes del motor, tuvo que abandonar, una lástima, porque es un palizón el que se pega el bueno de Arnau, con su copiloto Alex Angulo, y de vuelta para casa con el material roto, reparar, bueno, con todo el esfuerzo que conlleva esto. Al final, bueno, pues es una lástima. Nosotros le mandamos un abrazo enorme a Arnau porque es un tío fantástico que se merece todo lo mejor. Y mira, nos pone aquí alguno, no corrimos en la primera pasada por el tramo A. Claro, pues eso es el problema, que al final es un fastidio, ¿no? Que sufras esos problemas y que te hagan abandonar, que no te dejen disfrutar, que todo el esfuerzo que vienes llevando a cabo durante todo el previo de la prueba pues se venga abajo. Y bueno, pues mira, al final estas son sinsabores, y de los sinsabores lo único que hay que quitar son aprendizajes y esperar a la siguiente, que tienes que venir aquí a Galicia, amigo Arnau, y disfrutaremos de tu presencia, te animaremos, te ayudaremos, si hace falta empujamos nosotros el coche con los dientes. Mira, Tania dice, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, no sabemos lo que decimos, pero te agradecemos que estés de acuerdo. No lo sabemos. Mira, decían que fue por el caso de accidente, no podría entrar a una ambulancia. Bueno, vale. Bueno, aceptamos barco. No, bueno, pero en la propia retransmisión del streaming de la federación enfocaban el coche R, que era un 4x4 también, sí, señor, y estaba capacitado para entrar en el tramo. La ambulancia no eran 4x4, y si pasaba algo no podían hacer. Pero es que eso pasa en todos los lados. Y cuando llueve en el Terra de Auga y en Madrid y en tal, tampoco son 4x4, claro, y no van y tal. Bueno. Vale, venga, va, no vamos a discutir con vosotros, que no estamos aquí para ello. Mira lo que decimos de Lorca. Bueno, pues todos nuestros amigos que nos ven, que la noticia fue a medias con Pepe López. Lo tenía hecho con The Racing Factory. Lo que pasa es que The Racing Factory le ayudaba, no era, venga, que te quiero alquilar el coche vale tanto, porque The Racing Factory le interesaba que Pepe López estuviera en su equipo. Entonces, pues en vez de cobrar tanto, iban a cobrar menos. Pero claro, si te van a cobrar menos, pero viene el señor Teo y dice, mire, yo no te cobro y te dejo el coche y te apoyo y búscate el apoyo de logística para hacer el Mundial, y Ray Seven pues te dice, ostras, pues yo te apoyo porque me va a costar menos, te tengo en el equipo y ya que voy con Kaito, pues no te voy a cobrar de Kaito, pero con un poco menos o la mitad o un cuarto, pues yo te doy logística a ti que ya tengo que ir con él. Pues ostras, al final no es lo mismo que ir a Clean, y si no lo tienes, peor todavía, pero bueno. La noticia fue la que era, lo tenía medio hecho, y a veces al final, lo que digo siempre, que tiene boca se equivoca, no rompe un plato el que no lo lava, y el que viene después y saca la noticia y dice, cuando ya salió, dicen, el coche tal, oye, que sacaron algunos medios la noticia que Pepe López con el coche Ray 7, no, tampoco es así. Con lo cual, al final, todos nos equivocamos, lo que queremos es dar información. Y cuando damos información, a veces corremos el riesgo, cuando no está confirmada, de que pasen estas cosas. Nosotros intentamos no comernos ningún bofetón, y si nos los comemos, que sean de lejos, que sean los menos posibles. Algunos no los comeremos, sí, pero somos... intentamos ser lo suficientemente valientes para decirlo, y que para que después vosotros nos critiquéis, mira lo que dijiste y no era verdad y tal y cual. Bueno, pues no pasa nada si no era verdad, pero hemos dicho muchas verdades también, y ese era un tema. Dice, el problema no es ir a Portugal, es entrar en España, ¿no? Cuando sea el Rally de Portugal ya no hay problema para entrar ni para salir, porque el día 9 ya se quitan las fronteras. Corriendo los campeonatos a mitad sin oportunidad de ganar títulos, ¿cómo vendes a los sponsors? No, pero es que al final esto es a colación del campeonato, los dos campeonatos, el tierra y asfalto y coger tal. Cuando tú quieres ir al Mundial, Borja, no tienes que vender a los sponsors. Los sponsors tienen que ayudar en tu carrera, sí, y tú tienes que decir a los sponsors, oye, yo quiero ir al Mundial, y
quiero que me apoyes cuando esté en el Mundial, pero para estar en el Mundial tengo que hacer esto. Porque al final, ¿qué le vas a vender a los sponsors? ¿El supercampeonato este? ¿Y quién te lo va a comprar? Porque al final, el que te compra este te compra 5 pruebas de asfalto y 5 de tierra, ¿eh? Porque al final esto no es la panacea, el supercampeonato este. Y claro, al final lo que tienes que ver un poco es la progresión como piloto. Porque si tú eres un Iván Ares, por ponerte a alguien que no vas a ir al Mundial, ¿me entiendes? Tienes que venderle al sponsor del campeonato. Pero si tú eres un Alejandro Cachón, al sponsor le tienes que vender al campeonato. Al sponsor le tienes que vender, soy un tío joven, necesito que me apoyes, tengo que formarme porque dentro de poco, Alejandro Cachón o X, quien sea, de los jóvenes, te quiero decir. Porque dentro de poco quiero estar en la categoría del Mundial X y después en la siguiente y después quiero ser el mejor, ¿me entiendes? Y ahí es donde tienes que vender. Lo que tienes que vender es tu proyección, no el campeonato. Pues si vas a vender el campeonato no quitas un duro, porque al final el campeonato ¿qué repercusión tiene? ¿Dónde está? ¿Qué el streaming? Como decía el otro. Sí, el streaming está genial, pero al final, bueno, esa es nuestra opinión, Borja. Cuidado, yo respeto la tuya. Totalmente. De que al final no le vas a vender que quieres ser campeón, lo que quieres venderle es que vas a ir al Mundial. Y al final el sponsor cuando escucha que tú quieres ir al Mundial, al final va a decir, ostras, si este tío mañana está en el Mundial y sale en la tele, mi nombre va a salir aquí en la tele. Vamos a echar una mano a ver si tal. Al final va a decir, sí, que mi empresa es campeona de España de supercampeonato de... Bueno, pues vale. Nada, pasamos página. Yo respeto tu opinión, Borja, no quiero para nada que tal. David Salgado es un crack, dice Boga, el copy. Sí, señor, pues sí que lo es. Dice Urri, cuidado, no os vayan a registrar el nombre del programa que está la cosa de moda. Oye, para. Vamos a ver. Lo del registro de nombres. Bueno, venga, pasamos página. Esto va a traer cola. Y no es el último. Ya. No es el último el Rally de Albariño. No digo más. El último no es el Rally de Albariño. Esa es la punta del iceberg. Cuidado. Urri, abrazo grande, capitán, siempre. A ver qué pone por aquí. Julio nos dice, pusiste la clasificación mal. Pues pusimos la que había. Líder en mole. Sí, no, en el Terra da Bobeira creo que sí. Yo te escuché, lo estuve buscando, no lo encontré, pero creo que la clasificación sí está algo diferente. Que lidera Ole Christian Baby y Pepe vale. es tercero, sí. Vale, igual estaba Sí, mal, sí. pero es que yo la cogí de Sí, la... y segundo va el piloto del Polo. Sí, quiero recordar, sí, tienes razón. Vale, Sí. vale. Pues Sí, pido sí. disculpas, Sí. Pido Pero bueno, disculpas. el análisis que hicimos más o menos era el que es. O Escúchame, sea, las posiciones varían un poquito, pero... pero escúchame, quiero decir lo importante porque lo cogí de Crono Bandeira, que es la Mira, página Olen Christian Baby, Linamen segundo, Pepe López tercero, cuarto Teodosio y quinto Chris Ingram. Vale, pues mira, yo lo voy a compartir de aquí, me dejáis que lo comparta porque no es que lo ponga yo mal, sino es que estaba mal puesto donde lo cogí yo, que es, Crono Bandeira, que es la página donde dan los tiempos en directo, ¿vale? Vale, ya sé por qué está mal. Déjame verlo aquí, porque igual fui yo el metepatas. Vamos a poner aquí la 2. Sí, señor. Pues mira, Claro, el fallo fue mío. ¿Veis aquí que estaba especial 1 y especial 2? Y lo dije yo mal, porque puse el tiempo de la 1 y era, correcto, o sea, era la especial 2. Eran dos tramos, se corrieron dos tramos. Oye, fantástico. Sí, Julio Alberto Sánchez. Sí, fantástico, sí. Fantástico Sí. porque, mira, nos gusta que nos equivoquemos y estéis tan al loro. Yo dudé, cuando estaba escuchando estaba dudando porque yo había visto lo mismo que Julio Alberto, digo. Sí, señor. Pero tampoco quise meter la pata. Error mío. Y mira, aparte de lo que dice en la propia página, que la tengo abierta ahora, la página oficial de Terra da Bobeira, dice 5 pilotos de diferente nacionalidad ocupan las 5 primeras plazas. Y es verdad, sí señor. Sí, señor. Ole Christian Baby, Lina Mae, Pepe López tercero a 7, Ricardo Teodosio cuarto a 8 y Gran a 8.1, quinto, Armindo sexto, Correa séptimo, Bruno Magallanes octavo, noveno McKellen y décimo Bernardo Sousa. O sea, pido mil disculpas y agradezco mucho a Julio Alberto Sánchez que me haya apuntado este tema, porque puse yo mal, en vez de poner la clasificación de la segundo tramo, puse la del primero. Me equivoqué yo, oye, crack, Julio Alberto, fenomenal. Mil perdones a Julio Alberto y a todos, porque el fallo fue mío
y el que tiene boca se equivoca, y el que tiene manos para equivocarse, pues también teclea mal. Teclea mal, no acierta con el número. Vale, ¿ves? Mira, esos son del primer tramo, aún corrieron otros. Eso es, sí, sí, Pues sí. nada. Correcto, sí. Daniel San Martín, Pepe es tercero, Pardo 14º, bueno, bien, perfecto. Mira, debe estar Sí, sí. si al final estaba aquí todo el mundo al lorísimo, lo que pasa es que no nos da, te debiste confundir, sí señor. Estás viendo los totales del primer tramo. Oye, un abrazo a todos. Sí, sí. De verdad que no, sí nos llegan los comentarios. ¿Qué pasa? Que ponemos la publi, no queremos que se pisen. Cuando tenemos un invitado tampoco los ponemos, entonces los tenemos ocultos y vamos viendo que se van llegando los comentarios. Pero, mira, primer tramo, tal, está todo aclarado, vale, no vamos a decir nada más. Mira, Baby Namae y Pepe a 7 puntos. Correcto, Pues mira, sí. ya lo sabéis vosotros mejor que yo. Pasamos página y gracias de verdad por esa corrección. Sí que nos llegan, pero los vamos poniendo al final para no liarnos tampoco. El viernes que viene seguro que estaremos ya on fire, porque mañana es el grueso gordo. Hoy eran 2 tramos, pero mañana es todo. Pero gran apunte de los amigos, están ahí pendientes. Todos con el Rally de Pontevedra, por supuesto. Baby, nivelazo. Pero ojo a Pepe que puede dar la sorpresa. Bueno, y un abrazo. Aquí está nuestro enviado amigo especial. David Neves, enviado especial. Gracias por los vídeos, David, que es un crack, aparte de hacer las fotos y todo esto. No dejéis de visitar su página, DBS Foto, que es un crack. Jesús Pombo, gracias Noemí, después de tantos favores se te descubre el plumero. Bueno, pues mira, esto ya queda claro. Ya no digo yo nada más, lo dice Jesús Pombo Varela. Estoy Urkel, soy unos fenómenos. Bueno, obrigado, David, y tal. Voy a registrar el nombre de Sansenso, aviso. Ostras, Christopher Telmo, otro. Bueno, aquí ahora empieza la broma. No, lo de los registros va a traer cola, ya veréis como sí. Un saludo desde Tenerife, gracias por vernos, amigos desde Tenerife, que nos hace ilusión, que nos ven. Vemos las estadísticas y mayoritariamente desde Galicia nos ven, pero desde la península nos ven desde muchos lados y eso nos hace mucha ilusión también, que nos veáis y que lo veáis en directo, en diferido, que está genial. Voy a registrar la palabra churrasco, dice Boga. Bueno, pues venga, va. Hacéis negocio, dice aquí. Bueno, si hiciéramos negocio, qué bueno sería. Grande el alcalde de Sansenso. Pues sí, la verdad es que Telmo, pues al final, mira, Diana fue piloto de la escudería Miño, estamos con ella. Pues mira, aplausos también para Diana que colabora ahí en el rally. Solo nos falta que nos dejen un poco de nocturnidad. Ojalá, Silvia, y que lo podamos disfrutar. Esperemos que después del día 9 que la nocturnidad y la... Bueno, ya se nombró ese tema, ¿eh? Ese tema ya se nombró por parte del vicepresidente de la Junta y, bueno, que querían hacer pruebas piloto. Así que, bueno, sí, hay que esperar la esperanza. Ojalá que la nocturnidad y la alevosía vuelvan a nuestras vidas. Mira, un mensaje para ti, Yago Racisamu, por favor, no hables tanto. Fantástico. Diego, es que yo soy muy pesado, la verdad. A veces tengo que poner un chisme en la boca, pero bueno. Grande Diego, la escudería con Gostra, gran trabajo, Fran Riaño. Pues sí, la verdad es que gran trabajo porque sacar un rally adelante así es complicado. ¿Qué fecha el rally de Pontevedra? Pues 18 de junio. Déjame verlo aquí. Mayo 18 es, ¿no? No, 20... Espera. Ostras, a ver, que vamos a entrar ahora, no vamos a dar... Ya dimos mal el tal, no vamos a dar mal la fecha del rally. Vamos a poner aquí, es muy fácil, cuando queráis saber la fecha ponéis FGA. 19, sí. 18, sí, 18, 19, sí. Bien, sí. Perfecto, pues ese fin de semana, vale. Jorge Pérez Ferreira, mola volver a revivir el rally de Pontevedra y la Compo. Sí, la verdad que son dos rallies históricos que mola un cacho verlos. Mira, ¿ves? 18 y 19 de junio, ahí está. 18 y 19, Diana, sí. que trabaja también en el rally incansablemente, con lo cual enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Boga, que son los que están en la organización de los rallies, saben las vueltas el trabajo que se pasa. Buen trabajo, Besado y compañía. Pues sí, fantástico. Ostras, ahí dice, está aplazada la boda, dice el Jorge. Nah, no creo esto ni de coña. Oye, ahora que tenemos a Jorge, buena noticia, entre comillas, porque seguramente lo tengamos en Coruña, en la salida. Sí. Porque tenía el rally de casa, lógicamente, el rally de su corazón que tenía que correr, pero al no estar el Rías, Jorge, nos vemos en Coruña. Sí. Y dice, vamos, Sergiño Paz, dice, acordaros de que el viernes viene programón, invitado top. Ostras, no nos descubras, Sergiño. Pues sí, el viernes que viene, bueno, top, todos los invitados son top, todo el mundo que viene es top porque aceptan la invitación de venir, pero la semana que viene pues, tenemos un hombre
que, bueno, pues que se está dando a conocer en el automovilismo y que pues le vamos a preguntar por qué eligió este deporte y por qué está apoyando tanto a los deportistas. Sí, no vamos a descubrir nada, pero ya lo tenemos hablado. La verdad es que sí, el viernes que viene programón como este, como el pasado y como los que vienen, y con invitado top, como todos los invitados que vienen por aquí, porque aceptan nuestra invitación y para nosotros, en nuestro corazón, ya son top. Con lo cual, gracias, Ersiño. Grandes, con todo el esfuerzo que conlleva no tirar la toalla, pues es la hostia. Y a partir ahí intentaremos estar, si sale todo bien, en Coruña. Pues claro que sí, Juan, esperemos que salga todo bien y que traigamos buenas noticias para estar ahí. Dice Sergio, Fran, yo corrí el primer Ribeira Sacra y fue en sábado y domingo. También ese en 2012 Botafumeiro, así un sábado por la tarde y la noche y el domingo por la mañana. Es que yo, para mí, esto es impepinable. De verdad. De verdad que los rallies en Galicia, sábado y domingo, serían, vamos, la panacea, porque el viernes la gente trabaja y no somos profesionales de esto, no somos como el Campeonato de España que hay que marchar un martes y te trincas el martes marchando a Lorca, el miércoles a Córdoba, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo de vuelta para arriba y el lunes a currar. Tela. Vamos a ver, potes logos. Veo que manejáis información privilegiada, ¿no? Que no, privilegiada, no. ¿Qué me podéis contar de un mini morado gordo que llegó a Galicia? Un saludo, pues no sabemos nada, pero si nos lo quieres contar, nosotros lo contamos, ¿eh? Mini morado gordo, pues no lo sabemos, la verdad. No sabemos, no tenemos información privilegiada. Mira, David, ahí que nos aporta el dato. Leo Rosell, sí señor, el francés. Leo Rosell, Fran Riaño, perfecto. Todos ahí a lo largo. ¿Cómo nos gusta que no sepamos algo y que nos apoyen ahí? Aunque lo digamos tarde, que eso la culpa es nuestra, porque, bueno. No olvidéis que Alejandro Cachón va a correr el europeo toda la temporada en la categoría RC3 con el apoyo de la Federación Española de Automovilismo. También fue Pebasas. Sí, exactamente, también fue Pebasas. Pero bueno, oye, ojalá que Alejandro tenga tal, pero... Sí, ojalá, hombre, sí. A ver, bueno, nosotros somos más de formarlos en otras lides y mandarlos ya más de otra manera. Pero bueno, ojalá que tenga mucha suerte y bueno, cada uno que tenga su programa. Alejandro Cachón tendrá su oportunidad, igual que la tuvieron otros, esperemos que la aproveche. Y el tema no es dónde va a correr Alejandro Cachón este año, es dónde va a estar el siguiente. Eso es lo que queremos ver. Nada más. Y ojalá que esté él y muchos otros más, que eso será buena señal. Entendible lo de Pepe López. Bien, pues perfecto, entendible. Una pregunta, ¿qué opináis de las decoraciones de Pepe López de frente a arena y Pepe Basas decorado demasiado el coche con tanta bandera de España? Quedan las decoraciones un poco feas. Bueno, pues esto para gustos colores. La verdad es que sí, a mí podrían ser más bonitas. Hay, bueno, pues si eligen a quién dársela, seguramente pues habrá ideas de otros diseñadores que sean más bonitas, pero a lo mejor no son los pilotos quienes las deciden, sino que pues son los que pagan. No sabemos, pero no nos gusta mucho. Yo soy de tu opinión, Daniel. No nos gusta mucho el tema de las decoraciones. Nillo, cada viernes mejor. Grandes, ¿no? Grandes sois vosotros. Gracias por vernos. Esperemos que nos deje empezar a disfrutar, que es lo que más nos gusta. Coruña nos espera. Jeje. Pues ahí estamos. Coruña nos espera y deseosos que estamos de que llegue cuanto antes. Bueno, Samu, 12:25 de la noche. Esto ya es un espectáculo. 2 horas y 22 minutos. Bueno, hasta mañana con un bizcocho, como suele decir. Nada más que contar por este lado. El viernes que viene estamos aquí, si queréis, y si no, también. Vamos a estar igual. Samu, despídete porque pues nada, eso. Ya aparecen las letras de la final del peli de hoy, por lo tanto, cerramos bártulo, recogemos los créditos, recogemos y nada. 7 días, 10 de la noche, pues otro ratito, bueno, ratito, no, otro ratazo de motor. De toque, a ver, que tendremos. Efectivamente, pero bueno, tendremos para contar también muchas cosas porque tendremos la Terra de Boboeira, Adeje, bueno, muchas cosas. Sí, siempre al final siempre estamos funcionando siempre y contando cosas. Tendremos invitado que entonces vamos a contar un poquito que, bueno, pues ¿qué es lo que, por dónde le dio para venir al automovilismo? Que nos cuenten y que nos hablen un poquito del tema. No vamos a hablarlo, pero bueno. Descontando días ya y horas. Sí, señor. Pues lo dicho, gracias a todos los que estáis ahí viéndonos, a todos los que nos aguantáis 2 horas y media, o 1 hora y media, o 2 horas, o 3 cuando tenemos estado. Y esperemos que el viernes que viene nos podéis aguantar otro ratito más.
Lo dicho, buenas noches, portaros bien, buen fin de semana. Nos queda nada. Vamos a poner aquí el último mensaje porque me da rabia que haya un mensaje al final y que no lo pongamos. Y nos dice el último mensaje, ¿sabéis cuándo es el RIAS, Andy? Pues no lo sabemos, la verdad. No lo sabemos. No. Hay algún rumor por ahí, pero la organización dijo que iban a intentar recuperarlo entre el mes de septiembre y la primera quincena de octubre. Es lo que es público. Por detrás, entre bambalinas, hay otra información, pero que no es en esa fecha, pero yo tampoco quiero darla, porque ¿sabes qué pasa, Samu y Andy? Que si la digo, después se enfadan, porque tengo que decir, no, este rally va a ir, tienen pensado que este rally vaya aquí, y ahí a lo mejor hay otro, y el del otro se va a enfadar y decir, ¿por qué dices eso y tal? Entonces, como no tenemos nada seguro, no queremos inventar nada tampoco, y bueno, lo que decimos a veces, pues acertamos y a veces no, pues no lo vamos a decir. Lo dicho, gracias Andy por vernos. Y nada más, hasta el viernes que viene, que estaremos aquí un ratito para volver a hablar de motor y volver a estar entretenidos. Si nos queréis acompañar, estamos encantados de recibiros, ya sabéis que esta es vuestra casa. Un abrazo grande, buenas noches a todos, buen fin de semana, cuidaros mucho. Chao.